La luz de la mañana se derramaba sobre los campos cubiertos de maleza como oro líquido, revelando lo que la mayoría consideraría tierra sin valor, maleza enmarañada, vallas derruidas y sueños olvidados. Sarah estaba de pie en el porche de la desgastada granja de su abuela, con una taza de café entre las manos para calentárselas contra el frío otoñal. 3 meses atrás, cuando el abogado leyó el testamento de la abuela Eleanor, sus primos y tíos se rieron cuando ella se negó a firmar los documentos de venta. «Esa chica está tirando a la basura un buen dinero por sentimentalismos», murmuró el tío Robert. Pero Sarah veía lo que ellos no podían ver: el potencial que se escondía bajo décadas de abandono, los susurros de la sabiduría de su abuela en cada acre. ¿Qué dirían cuando llegaran hoy para ver lo que había hecho con la herencia sin valor de Eleanor? ¿Entenderían por fin por qué algunos legados no se pueden medir en dólares? Sarah recorrió con los dedos los lomos polvorientos de los libros apilados en el ático de la abuela Eleanor. La luz del sol se filtraba por una pequeña ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Habían pasado 3 semanas desde que se mantuvo firme en la oficina del abogado, y el peso de su decisión aún pesaba sobre sus hombros. «Siempre fuiste la terca», susurró a la habitación vacía, imaginando la sonrisa de aprobación de Eleanor. A sus 42 años, Sarah Bennett no esperaba abandonar su consolidada carrera como arquitecta paisajista en una empresa de Chicago. 15 años diseñando jardines estériles y modernos para gente que apenas los apreciaba habían ido minando poco a poco su pasión. El ascenso que le habían negado la primavera anterior fue solo el empujón final. Su mano se detuvo sobre un libro encuadernado en cuero. Lo sacó y le quitó el polvo acumulado durante años para descubrir una elegante caligrafía. Sueños de jardín, Eleanor Bennett, el diario de su abuela. Sarah se sentó en un viejo baúl y abrió con cuidado las páginas amarillentas. En su interior había meticulosos dibujos de diseños de jardines, notas sobre las temporadas de siembra, flores prensadas y la fluida letra de Eleanor, documentando décadas de crecimiento y cambio en la tierra. «Vaya, vaya», dijo una voz grave desde la puerta del ático. Sarah, sobresaltada, casi deja caer el diario. Hank Willoughby estaba allí, tan curtido como la propia tierra. El granjero vecino había sido amigo de Eleanor durante más de 40 años, y ahora sus ojos se arrugaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. «No te has asustado, Sarah. Vi tu coche y pensé en pasar a ver cómo estabas. Te he traído un poco de tarta de manzana de Martha». «Gracias, Hank. Solo estaba…» Levantó el diario. Hank asintió con complicidad. La Biblia del jardín de Eleanor. Escribía en él todos los días. Decía que la tierra le hablaba. Y solo tomaba notas. Sarah sonrió, recordando los días de verano siguiendo a su abuela entre hileras de verduras, aprendiendo la diferencia entre malas hierbas y plántulas. «Tenía 10 años cuando me dejó plantar algo por primera vez. Girasoles», dijo Hank, sorprendiéndola. «Los plantaste a lo largo de la valla este». Eleanor estaba tan orgullosa que tomó fotos y se las mostró a todos en la iglesia. El recuerdo inundó a Sarah, sus pequeñas manos apisonando la tierra sobre las semillas. Eleanor explicándole pacientemente a qué profundidad plantarlas. El asombro cuando esas diminutas semillas crecieron más que ella. «En agosto, la familia cree que estoy loca», confesó Sarah. «El tío Robert llamó ayer y dijo, estoy tirando el dinero en sentiment. La oferta del promotor ha subido otros 50,000. Hank se apoyó en el marco de la puerta. «Tu tío nunca entendió este lugar. Consideraba la granja de Eleanor una carga después de que falleciera tu abuelo, siempre buscando ganar dinero rápido. 300 acres. El promotor quiere construir una urbanización cerrada con campo de golf». La voz de Sarah se tensó. «Lo arrasarían todo. ¿Y qué quieres hacer con ello?» Sarah bajó la vista hacia el diario. «Aún no lo sé, pero estos campos criaron a 3 generaciones de Bennett. Hay algo aquí que merece la pena salvar». Hank asintió. «Eleanor siempre decía que tú eras la única que lo entendería». Sarah levantó la vista. «¿Qué quieres decir?» «Vamos, quiero enseñarte algo antes de que se ponga el sol». Bajaron del ático y atravesaron la casa, con su papel pintado descolorido y sus suelos crujientes. Fuera, Hank la llevó más allá del viejo granero hasta un lugar con vistas a la propiedad. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los campos cubiertos de maleza. Para la mayoría, parecía un fracaso, una granja olvidada que volvía a ser un páramo. «Tu abuela se paraba aquí todas las tardes antes del atardecer», dijo Hank. Lo llamaba su lugar para pensar.
La última vez que la visité en el hospital, me hizo prometerle que te lo mostraría cuando llegara el momento. Sarah sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No era el momento adecuado. Primero tenías que encontrar su diario. Señaló hacia los campos occidentales. Esa sección de allí, la mejor tierra de la propiedad, y esa zona baja acumula agua, perfecta para ciertos cultivos. El Leyanar tenía planes, grandes planes. Sarah abrió el diario por una página marcada con una ramita de lavanda prensada. Un dibujo detallado mostraba la granja transformada. Secciones ordenadas, anotaciones para las rotaciones estacionales, incluso un pequeño huerto. La familia no sabe a lo que está renunciando, susurró. La pregunta es, dijo Hank con suavidad, ¿y tú? Por primera vez desde su llegada, Sarah sintió algo más allá de la obligación o la nostalgia, algo parecido a una posibilidad. El apartamento de Chicago le resultaba ahora extraño a Sarah. Le quedaban 2 meses de baja remunerada de Marshall & Associates, cortesía de la incómoda disculpa de recursos humanos por ascender a Brad en lugar de a ella. Valoramos tus 15 años, Sarah, pero Brad aporta nuevas perspectivas. Nuevas perspectivas de un treintañero que había llamado malas hierbas a las plantas autóctonas durante su entrevista. Sarah echó otra pila de revistas de diseño en una caja de donaciones. Su teléfono vibró. El nombre de Michael apareció en la pantalla. «Hola, prima favorita», respondió ella. «Solo quería saber cómo estabas», dijo Michael. «El tío Robert ha estado llamando a todo el mundo diciendo, has perdido la cabeza». Son sus palabras, no las mías. Sarah sonrió a pesar suyo. De todos los Bennett, solo Michael no había intentado convencerla de que vendiera la granja de la abuela. «Sigo estando cuerda, solo que decidida. ¿De verdad vas a hacerlo? ¿Renunciar a Chicago para convertirte en granjera?» «Me voy de año sabático», corrigió Sarah, aunque su departamento medio embalado sugería lo contrario. «La empresa mantendrá mi puesto durante 6 meses». Y después de eso, Sarah miró el diario de Eleanor sobre jardinería que había en la mesa de centro. «Digamos que estoy dejando abiertas mis opciones». Una notificación de texto interrumpió un correo electrónico de Evergreen Developments. Su cuarta oferta mejorada. «Borrar. Papá está preocupado por las facturas médicas de mamá», dijo Michael en voz baja. «Por eso está del lado del tío Robert». La culpa se apoderó de ella. Los tratamientos para la esclerosis múltiple de la tía Patricia no eran baratos. «No estoy privando a nadie de su herencia. Michael, solo necesito tiempo para resolver esto antes de vender a los promotores inmobiliarios que borran todo rastro de gramática». «Lo sé. Solo te explico la presión». Hizo una pausa. «¿Encontraste algo interesante allí?» Sarah se acercó a la estantería donde había colocado el álbum de fotos polvoriento del dormitorio de Eleanor. En realidad, sí. Un álbum con fotos que se remontaban a la década de 1950. La granja era increíble, Michael. Huertos frutales, huertos, incluso colmenas. Nada que ver con los campos cubiertos de maleza que hay ahora. Abrió una fotografía en color descolorida. Eleanor y el abuelo James posaban orgullosos junto a hileras de maíz más altas que ellos. Detrás, el granero rojo recién pintado. La fiesta de la cosecha, 1963. Leyó la leyenda. El maíz de la abuela ganó el primer premio. Es difícil de imaginar. La última vez que fui, ese granero estaba prácticamente derruido. Por eso lo imagino. Sigo viendo lo que podría volver a ser. Después de colgar, Sarah estudió más fotos. En una, Eleanor, adolescente, posaba con sus padres junto a un roble joven. El mismo árbol se alzaba ahora sobre el campo oriental, enorme y majestuoso. El tiempo había transformado la plantación de una niña en algo magnífico. La cafetería local de Mapleton, con una población de 340 habitantes, bullía con los clientes habituales de la mañana cuando Sarah entró 3 días después. Las conversaciones se detuvieron, y miradas curiosas la siguieron hasta la barra. «Vaya, si es la nieta de Eleanor Bennett», dijo la mujer de pelo rubio detrás de la caja registradora. En su etiqueta con el nombre ponía Darlene. «He oído que te alojas en la casa antigua. Las noticias vuelan», dijo Sarah mientras pedía un café. «Son pueblos pequeños», respondió Darlene encogiéndose de hombros. «También hemos oído que los promotores inmobiliarios están ofreciendo mucho dinero». Sarah se llevó el café a una mesa de la esquina y abrió su ordenador portátil. Los impuestos sobre la propiedad, las estimaciones de los seguros y los gastos de los servicios públicos
llenaban su hoja de cálculo. Las cifras eran desalentadoras. 6 meses de ahorros no darían para mucho. ¿Te importa si me siento contigo? Un hombre de su misma edad se acercó a su mesa con una taza en la mano. Sus manos curtidas y su bronceado sugerían que trabajaba al aire libre. Eres la nieta de Eleanor. Soy David Nichols, agente de extensión agrícola del condado. Sarah señaló la silla vacía. Parece que todo el mundo sabe quién soy. Inmobiliario empieza a ofrecer millones por sus tierras apenas un mes después de su funeral. La gente se da cuenta. Su franqueza era refrescante después de la cortesía corporativa de Chicago. Estoy sopesando mis opciones, dijo Sarah con cautela. David asintió. Esos tipos corporativos que pintan un panorama de crecimiento económico nunca mencionan lo que perdemos. 300 acres de tierra de primera calidad, hábitat de vida silvestre, historia local perdida para siempre. Suenas como mi abuela. Sonrió. Debería. Ella me enseñó casi todo lo que sé sobre esta tierra. Sonó el teléfono de Sarah. Era el tío Robert otra vez. Rechazó la llamada. Presión familiar. David preguntó. Los hermanos de mi abuela quieren vender. Ven dólares, no un legado. Los ojos de David mostraban comprensión. Mi familia perdió nuestro huerto a manos de los promotores inmobiliarios cuando yo estaba en la universidad. Ahora es un centro comercial con un patio de comidas en decadencia. Juré que ayudaría a otros a evitar eso si podía. Fuera de la ventana de la cafetería, una valla publicitaria anunciaba Mapleton Meadows, viviendas de lujo que pronto estarían disponibles, sobre una imagen de casas idénticas donde la granja lechera de Pearson había estado durante generaciones. David siguió su mirada. Esa urbanización comenzó a construirse el año pasado. 17 familias vendieron. Ahora la ciudad tiene más casas, pero menos granjas, menos independencia. Mi estudio de diseño se especializaba en comunidades planificadas, admitió Sarah. Ayudé a crear lugares como ese. Y ahora pensó en el diario de Elena, las fotos de campos prósperos, las palabras de Hank sobre el lugar de reflexión de su abuela. Ahora no estoy tan segura de lo que quiero crear. Cerró su ordenador portátil, pero sé lo que no quiero destruir. El bufete de abogados Jenkins y Barnett ocupaba la segunda planta del edificio de ladrillo más antiguo de Mapleton. En el interior, los paneles de madera y las sillas de cuero creaban una atmósfera de sobria autoridad. Sarah esperó, hojeando el documento de la propiedad de Eleanor. Siento haberte hecho esperar. Harold Jenkins entró con las gafas puestas en la nariz. Los asuntos de Eleanor no eran complicados, pero hay algunas cuestiones que debemos discutir. Sarah asintió. Me interesa especialmente la escritura original de la propiedad. La abuela mencionó algo sobre una cláusula especial. Harold arqueó una ceja. Ella te habló de eso. Abrió una carpeta y sacó un documento amarillento protegido por una funda de plástico. La propiedad Bennett tiene una cláusula inusual que se remonta a 1891, cuando tu tatarabuelo la adquirió. Sarah se inclinó hacia adelante mientras él señalaba una letra cursiva descolorida en la parte inferior. Dice, esta tierra, que forma parte del patrimonio natural, conlleva el solemne deber de mantener el corazón de la propiedad a perpetuidad. Si el corazón dejara de latir, la propiedad revertiría al fideicomiso del condado. ¿Qué significa eso legalmente? Harold se quitó las gafas. Es lo que llamamos lenguaje florido, común en las escrituras del siglo XIX. La mayoría de los tribunales lo considerarían simbólico más que vinculante. Sin embargo, su abuela se lo tomó muy en serio. Me hizo prometer que se lo señalaría a quien heredara la propiedad. Deslizó otro documento hacia adelante. Esto es de sus archivos personales, su interpretación. Sarah leyó la elegante letra de Eleanor. El corazón de la tierra late a través del cultivo, la administración y el respeto por lo que crece y vive aquí. Dejarla abandonada o cubierta de hormigón sería silenciar este latido. ¿Alguna vez explicó a qué se refiere con corazón? Harold negó con la cabeza. Eleanor tenía sus secretos. Lo único que sé es que rechazó varias ofertas lucrativas a lo largo de los años, citando esta cláusula. La campana sobre la puerta tintineó cuando Sarah entró en la Sociedad Histórica de Mapleton, una casa victoriana reconvertida repleta de artefactos y fotografías. Una mujer de unos 60 años le levantó la vista del ordenador. Tú debes de ser Sarah Bennett. Soy Martha Gallagher. Harold me llamó para decirme que pasara por aquí.
Estoy tratando de comprender mejor la granja de mi abuela, explicó Sarah. Es historia. Martha la condujo a una mesa donde había dispuesto varias carpetas. La granja Bennett tiene una historia muy interesante. Fue una de las primeras del condado en adoptar prácticas sostenibles cuando tu abuelo regresó de la Segunda Guerra Mundial con nuevas ideas. Sarah se sumergió en los recortes de periódico que mostraban a James y Eleanor Bennett recibiendo premios agrícolas, organizando festivales comunitarios de la cosecha y posando orgullosos con sus productos galardonados. La gente pensaba que James estaba loco cuando rechazó ciertos pesticidas en la década de 1950. Martha señaló que Eleyanena se comprometió aún más después de su fallecimiento. Se convirtió en una especie de leyenda local, la anciana obstinada que luchó contra los promotores inmobiliarios con, según ella, una paleta y pura determinación. Eso suena a la abuela. Sarah sonrió y luego se puso seria. ¿Alguna vez la oíste mencionar el corazón de la tierra? La expresión de Martha cambió. ¿Dónde oíste esa frase? Está en la escritura original de la propiedad. La abuela parecía pensar que era importante. Eleanor no era de las que compartían todo lo que sabían, dijo Martha con cautela. Pero hay una parte de la propiedad cerca del viejo roble que ella protegía especialmente. Decía que tenía propiedades especiales. La mayoría de la gente pensaba que era solo una superstición de anciana. Las sombras del atardecer se extendían por el porche de la granja, mientras Sarah revisaba sus notas. El BMW del tío Robert levantó una nube de polvo al entrar rugiendo por el camino de entrada. Sus caros zapatos parecían absurdamente fuera de lugar sobre la grava mientras se acercaba. «Esto ya ha ido demasiado lejos, Sarah», dijo él. «Los promotores han vuelto a subir su oferta. 5 millones más el cierre acelerado. Todos necesitamos seguir adelante con nuestras vidas». «Hola a ti también, tío Robert», suspiró profundamente y se dejó caer en una silla de mimbre que crujió bajo su peso. «Tus primos necesitan su parte para los fondos universitarios. Las facturas médicas de Patricia están aumentando. Y, francamente, tengo inversiones que este dinero garantizaría. La tierra no es solo cuestión de dinero», comenzó Sarah. «Todo es cuestión de dinero», la interrumpió él. Eleanor vivía en el pasado. Esta granja no ha dado beneficios en 20 años. Es una carga, no un legado. Tengo 6 meses de baja. Dame eso al menos. Robert apretó la mandíbula. La familia está perdiendo la paciencia. O firmas los papeles antes de que acabe el mes, o pediremos al tribunal que obligue a la venta. No compliques las cosas, Sarah. Después de que él se marchara, a Sarah le temblaban las manos mientras cerraba la puerta con llave. La casa vacía crujía y se asentaba a su alrededor. Subió las escaleras hasta el dormitorio de Eleyanena, buscando consuelo en el espacio familiar. El sueño fue intermitente, interrumpido por extraños ruidos en las paredes y susurros en el pasillo. Justo antes del amanecer, Sarah soñó con Eleyanena de pie en un exuberante jardín, señalando con urgencia hacia el campo oriental. «El corazón», dijo en el sueño. «Debes encontrar el corazón». Sarah se despertó con las primeras luces del día, con esas palabras resonando en su mente. La reunión de la familia Bennett llenó el modesto salón de Eleyanena de un silencio incómodo. Sarah había dispuesto las sillas en círculo, evitando deliberadamente una disposición conflictiva con bandos. No había servido de nada. «Apreciamos su sentimentalismo», dijo Richard Harrison, con su sonrisa corporativa que nunca llegaba a sus ojos. «Evergreen Developments comprende el apego de la familia a la propiedad». El tío Robert asintió con entusiasmo. «Richard ha sido extremadamente paciente. 5 millones es su oferta final, muy por encima del valor de mercado». Sarah estudió el contrato que había sobre la mesa de centro. Las brillantes representaciones mostraban las fincas de Evergreen con sus casas uniformes, el lago artificial y la casa club construida donde antes estaba el viejo granero. «¿Podría explicar qué pasará con las estructuras existentes?», preguntó Sarah. Harrison carraspeó. «Será necesaria una demolición total. Las dependencias de la granja y los árboles no encajan con la estética de nuestra comunidad planificada». Señaló las imágenes. «Pero hemos incorporado un molino decorativo en el parque central como guiño al patrimonio agrícola». La prima de Sarah, Teresa, tomó la palabra. «Mamá necesita su parte para los tratamientos médicos. Eso es real, no sentimental. Entiendo que todos necesitan su parte». Sarah dijo, Solo pido tiempo para explorar alternativas». «¿Qué alternativas?», espetó el tío Robert. «Jugar a ser granjero.
Eres arquitecta, paisajista, no hacedora de milagros. Este lugar no ha sido rentable en décadas. En realidad, David Nichols habló desde la esquina donde había estado observando en silencio. Hay varios programas de subvenciones para la restauración de granjas patrimoniales. ¿El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos? ¿Quién lo ha invitado?, interrumpió el tío Robert. Yo, dijo Sarah. Como agente agrícola del condado, David sabe lo que es posible aquí. La sonrisa de Harrison se tensó. Señorita Bennett, aunque respeto su deseo de explorar opciones, el plazo de nuestra oferta es limitado. El proyecto tiene inversores con expectativas. Necesitamos una respuesta en un plazo de 30 días. El primo Michael, que había estado callado hasta ahora, finalmente habló. Y si cada uno de nosotros obtiene su parte, pero Sarah consigue el tiempo que necesita con la propiedad, debe haber un compromiso. No hay compromiso, dijo el tío Robert, poniéndose de pie, con el rostro enrojecido. O el egoísmo de Sarah nos cuesta a todos. Eso no es justo, comenzó Sarah. Justo. La voz de la tía Patricia temblaba. Estoy reorganizando mi casa para pagar los tratamientos. El hijo de tu prima Lisa necesita una educación especial que no pueden permitirse. Sin embargo, ¿por qué retienes el dinero que podría cambiar sus vidas? Por una idea romántica de la agricultura. Harrison deslizó otro documento hacia adelante. Quizás esto responda a las preocupaciones de todos. Es un contrato de opción. Evergreen ofrece un pago de buena fe de $250,000, que ahora se divide entre los miembros de la familia. La señorita Bennett tiene 6 meses para explorar alternativas. Si encuentra una solución viable, puede comprar la opción devolviendo nuestro pago más un 10%. De lo contrario, la venta se llevará a cabo según lo previsto. Un murmullo de aprobación recorrió a la familia. Sarah se sintió acorralada. Necesito pensarlo. No hay nada que pensar, dijo el tío Robert con rotundidad. Firma ahora o solicitaremos al tribunal una venta forzosa. Eleanor puede que te haya dejado la granja, pero nos dejó a todos como beneficiarios de su valor. Nosotros también tenemos derechos. Mientras los miembros de la familia asentían, Sarah se dio cuenta de que estaba sola, salvo por la mirada comprensiva de Michael y la presencia constante de David en un rincón. ¿Me dejan sola, por favor?, pidió en voz baja. Todos salieron al porche. Solo David se quedó. No se le equivocan en cuanto a la realidad financiera, dijo con delicadeza. Pero tú tampoco te equivocas en cuanto al valor de las tierras más allá del dinero. ¿Qué harías tú?, preguntó Sarah. No puedo responder a eso, pero puedo decirte lo que pasará si Evergreen construye aquí. Señaló los planos. Ese lago alterará el flujo natural del agua a las granjas vecinas. Esas casas idénticas necesitan céspedes idénticos que se mantienen con productos químicos que se filtran en las aguas subterráneas. El corredor de vida silvestre a lo largo del límite este desaparecerá. Una vez que desaparezca, lo hará para siempre. Después de que David se marchara, Sarah se quedó sola. El contrato estaba ante ella. A través de la ventana, podía ver a Harrison mostrando más imágenes brillantes a su familia. El tío Robert se rió de algo y le dio una palmada en la espalda a Harrison como si fuera un viejo amigo. La granja crujía a su alrededor como si compartiera su angustia. La mirada de Sarah se posó en una fotografía en blanco y negro sobre la repisa de la chimenea. Eleanor de joven, de pie con orgullo ante los campos recién arados. Ella había reconstruido este lugar después de muchas dificultades, convirtiendo una tierra abandonada en algo vibrante. Sarah tomó de la estantería una regadera antigua y oxidada, la que Eleanor había utilizado para enseñarle a cuidar las plantas. Riega solo las raíces, Sarah le había explicado. Ahí es donde comienza la vida. Cualquiera puede ver la flor, pero cuidar lo que hay debajo del suelo requiere sabiduría. Sarah pasó el dedo por la boquilla abollada de la regadera. El cobre, que antes brillaba, ahora estaba verde por la pátina, como la propia granja, rota pero no irreparable. La decisión se cristalizó en su corazón antes de llegar a su mente. Cuando salió al porche para enfrentarse a su familia, que la esperaba, su voz era firme. Necesito esos 6 meses y pienso aprovecharlos al máximo. La lluvia golpeaba el techo de la granja como 1000 dedos impacientes. Habían pasado 3 semanas desde la reunión familiar, y Sarah había avanzado poco más allá de despejar algunos senderos cubiertos de maleza. La tormenta de esa noche ponía a prueba la integridad de las viejas estructuras y su determinación. Un estruendo atronador rasgó la oscuridad.
Sarah se incorporó de un salto en la cama cuando algo pesado se estrelló contra la casa. Cogió una linterna y bajó corriendo las escaleras, siguiendo el sonido del viento que silbaba a través de lo que debería haber sido una pared sólida. La vieja rama de roble había atravesado el techo de la cocina, dejando entrar cascadas de lluvia. El agua empapó el linóleo y mojó las fotografías esparcidas. Sarah las había estado organizando antes. Se apresuró a salvarlas, pero muchas ya estaban dañadas sin posibilidad de reparación. Por la mañana la tormenta había pasado, dejando a su paso una estela de destrucción. Sarah evaluó los daños desde el jardín. Un enorme agujero en el techo de la cocina, ventanas rotas, la pared este del granero parcialmente derrumbada. Las estimaciones de los gastos de reparación devorarían la mayor parte de sus ahorros. Sarah se sentó en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos, cuando sonó su teléfono. Era el número del promotor inmobiliario. Señorita Ben Richard Harrison al habla. He oído lo de los daños causados por la tormenta. Estas propiedades antiguas son muy vulnerables a los elementos. Sarah se tensó. ¿Cómo se ha enterado ya? Los pueblos pequeños, dijo con suavidad. Pensé que esto podría cambiar su perspectiva sobre nuestra oferta. Las reparaciones estructurales de los edificios históricos pueden ser prohibitivas. Nuestra oficina sigue en pie, a pesar de los daños causados por la tormenta. Después de colgar, el dedo de Sarah se cernió sobre el número del tío Robert. Una llamada y esta carga desaparecería. La familia recuperaría su dinero. Ella había vuelto a Chicago, de vuelta al diseño de jardines artificiales para gente que quería la naturaleza sin sus inconvenientes. La regadera seguía en la barandilla del porche, donde la había dejado, ahora llena de agua de lluvia. Sarah la vació sobre el rosal de Eleanor, que luchaba por sobrevivir, el que había estado intentando revivir desde su llegada. «¡Pros!», gritó Hank, avanzando con dificultad por el camino embarrado. El anciano granjero evaluó los daños con ojo experto. «Nada que no se pueda arreglar. No puedo permitirme arreglarlo», admitió Sarah. «Quizás sea una señal de que debo aceptar la realidad. Las tormentas van y vienen», dijo Hank. Eleanor había pasado por cosas peores. Eleanor no se enfrentaba a una revuelta familiar y a un techo en mal estado al mismo tiempo. Hank señaló hacia el granero. «Ven, hay algo que debes ver». Dentro, apartó sacos de pienso vacíos y herramientas oxidadas, dejando al descubierto una trampilla. «Tu abuela me pidió que te enseñara esto cuando estuvieras preparada. Creo que ahora es el momento». Sarah lo siguió por unas escaleras que crujían hasta un sótano. La linterna de Hank iluminó estantes con tarros de conservas polvorientos, herramientas de jardín y un pequeño cofre de madera. «Eleanor te dejó esto. Dijo que sabrías cuándo abrirlo». El cofre contenía un sobre sellado y un pequeño diario de cuero, diferente de la nota del jardín que Sarah había encontrado antes. La carta llevaba su nombre escrito con la letra de Eleanor. Arriba de nuevo, Sarah leyó a la luz que se filtraba por el techo dañado. «Mi querida Sarah, si estás leyendo esto, es que has descubierto que la granja esconde más de lo que parece. El corazón de la tierra no es solo una expresión legal florida, es real. Cuando tu abuelo regresó de la guerra, con el espíritu destrozado, esta tierra lo curó, no solo a través del trabajo honesto, sino a través de algo que hay en la propia tierra. El campo del sureste, cerca del viejo roble, cultiva cosas que nutren tanto el cuerpo como el alma. Nunca vendimos comercialmente esos cultivos especiales. Eran nuestros regalos para los necesitados. Los médicos no podían explicar cómo mejoró la artritis de la señora Peterson, o cómo el niño Lawson superó su tartamudez. Simplemente proporcionamos verduras de ese campo y mantuvimos nuestra paz. Algunos lo llamaban superstición. Tu abuelo lo llamaba una bendición. Yo lo llamo responsabilidad. Esta granja no es solo tierra, es un legado. Es curación y esperanza. El diario contiene todo lo que sé sobre el corazón del cordero. Confía en ti misma, Sarah. Siempre has tenido el don. Con todo mi amor, abuela Eleanor». Las manos de Sarah temblaban mientras abría el diario. Las notas detalladas documentaban patrones de crecimiento inusuales, métodos de cultivo especiales y nombres de miembros de la comunidad que se habían beneficiado de la generosidad de la granja durante décadas. Un golpe en la puerta interrumpió su lectura. Un hombre delgado de unos 70 años estaba fuera, apoyado en un bastón. «No me conoces», dijo. «Soy Walter Kelsey,
He oído que la nieta de Eleanor Bennett estaba arreglando la vieja casa. No estoy arreglando mucho por ahora, dijo Sarah señalando el techo dañado. Tu abuela ayudó a mi familia hace mucho tiempo, dijo él mientras le entregaba un sobre. Pensé que tal vez era hora de devolverle el favor. Mis hijos tienen ahora una empresa de construcción. Repararán tu techo, sin cobrar nada. Después de que él se marchara, Sarah abrió el sobre y encontró unas viejas fotografías de un joven Walter recibiendo una cesta de productos agrícolas de Eleanor. Su nota decía: los médicos me dieron 3 meses de vida después de comer durante un verano de los productos del huerto de su abuela. He tenido 50 buenos años. Algunas deudas no se pueden pagar, pero lo intentamos. Sarah miró a su alrededor, a la granja azotada por la tormenta, con nuevos ojos. Algo se removió en su interior, y la duda dio paso a la determinación. Recogió los diarios de Eleanor, las fotografías y la regadera dañada. Al anochecer, había creado un espacio de trabajo improvisado en el porche. La regadera, ahora limpia y reparada con una cuidadosa soldadura, estaba junto a los diarios de Eleanor. Mañana empezaría. Al cabo de un mes, los músculos de Sarah le dolían como nunca lo habían hecho en el gimnasio de Chicago. Sus manos, antes cuidadas y suaves, ahora tenían callos y suciedad que no se podían quitar por mucho que las frotara. Le gustaban más así. El campo oriental donde Eleanor había mencionado que podría estar el corazón se había convertido en transformado en una maraña de zarzas, árboles jóvenes y especies invasoras que competían por el dominio. Lo atacó sección por sección, llenando las páginas de su cuaderno con observaciones. Lo estás haciendo mal, dijo la voz de Hank detrás de ella. Se quedó observando mientras Sarah luchaba con un sistema de raíces obstinado. Hay una forma correcta de arrancar las malas hierbas. Sarah se secó el sudor de la frente. Hay una forma correcta de entender esta tierra. Hank se agachó a su lado, moviendo sus manos curtidas con sorprendente agilidad. ¿Ves esto?, dijo señalando unas diminutas flores blancas apenas visibles entre las malas hierbas. Fresas silvestres. Limpiarlo todo de una vez destruirá lo que vale la pena salvar. Pensaba que tenía que empezar de cero. Lance tiene memoria. Puede que haya cosas buenas escondidas, esperando las condiciones adecuadas. Le enseñó una técnica de limpieza más suave. Tu abuela lo entendía. Ella podía mirar un campo y ver lo que quería crecer allí. Mientras Hank le enseñaba a identificar las plantas autóctonas que merecían la pena conservar, Sarah se fijó en cómo los ojos del anciano escaneaban constantemente los alrededores, leyendo el paisaje como si fuera un libro. ¿Cómo has aprendido todo esto?, le preguntó. Crecí cultivando la tierra como la mayoría de la gente de mi edad por aquí, pero tu abuela me enseñó a ver más allá de los cultivos y las cosechas. Señaló hacia las colinas que se extendían más allá de la propiedad. Todo este valle se alimenta de manantiales subterráneos. Eso hace que el suelo sea especial. Sarah recordó algo. La abuela mencionaba los manantiales en su diario. De vuelta en la granja, Sarah recuperó los registros de Eleanor. Entre las páginas había un mapa dibujado a mano, descolorido pero detallado, que mostraba una red de fuentes de aguas subterráneas bajo la propiedad. El campo sureste, cerca del viejo roble, estaba marcado con una estrella y la anotación: flujo más fuerte, agua más dulce. Vaya, qué sorpresa, murmuró Hank. Eleanor nunca me enseñó esto. ¿Pueden estos manantiales seguir activos después de tantos años? El agua subterránea no desaparece sin más. Quizá por eso esta zona sigue siendo más verde, incluso en años de sequía. Sarah estudió el mapa. Esto podría explicar por qué la abuela lo llamaba el corazón. Literalmente, alimenta toda la propiedad. Esa tarde, David llegó con el equipo de análisis del suelo, trajo el equipo del condado como había prometido. Podemos obtener lecturas preliminares hoy, pero los resultados completos tardarán unas semanas. Sarah le mostró el mapa de Eleanor. Podríamos estar sentados sobre una red de manantiales naturales. David silbó. Eso explicaría muchas cosas. El estudio hidrológico del condado indicaba algo inusual en esta zona, pero nada tan extenso. Estudió el mapa. ¿Te importa si me lo llevo para compararlo con nuestro estudio geológico? A medida que el sol se ponía, proyectaba una luz dorada sobre las secciones recién despejadas. David recogió muestras de suelo mientras Sarah documentaba su ubicación. Trabajaban bien juntos, entrando en un ritmo eficiente, sin necesidad de mucha conversación. Las lecturas preliminares de pH son ideales para el cultivo, señaló David, comprobando sus instrumentos.
mejores de lo que deberían ser para una tierra que ha estado abandonada. Quizás la tierra no estaba tan abandonada como pensábamos, dijo Sarah. La abuela podría haber estado haciendo cosas que aún no sabemos. Más tarde, mientras estaban sentados en el porche revisando sus hallazgos, Sarah notó que David la observaba. ¿Qué?, preguntó ella. «Has cambiado desde aquella primera reunión en la cafetería», observó él. «Te mueves de forma diferente, más conectada con el lugar». Sarah no lo había pensado, pero él tenía razón. La tierra tiene una forma de enseñarte lo que necesita si prestas atención. Eso suena como algo que diría Eleanor. David sonrió. Ella te mencionaba a menudo, ¿sabes? Decía que eras la única que había heredado su don, el don de ver el potencial de los pacientes. Señaló hacia el campo parcialmente despejado, que ahora revelaba unos contornos naturales perfectos para la plantación de terroristas. La mayoría de la gente habría traído excavadoras, lo habría nivelado todo y habría empezado desde cero. Tú estás revelando lo que ya está ahí. La conversación se vio interrumpida por una notificación en el teléfono de Sarah. Ella había comenzado a documentar su progreso en un blog sobre la restauración de granjas, principalmente como un diario personal. Lo que había comenzado con 0 seguidores, de alguna manera había crecido a más de 500. «Parece que a la gente le interesa lo que estás haciendo», señaló David, echando un vistazo a la pantalla. «Probablemente solo sean algunos amigos de Chicago», descartó Sarah, aunque sabía que eso no era cierto. Mientras David recogía su equipo, se detuvo. «El condado tiene algunas subvenciones para la agricultura tradicional. Son pequeñas cantidades, pero podrían ayudar con el equipo o las semillas. Podría traer el papeleo mañana». «Eso sería estupendo», dijo Sarah, sorprendida por su propio entusiasmo. Después de que él se marchara, se sentó sola en el porche, observando cómo salían las luciérnagas al atardecer. La granja parecía ahora menos abandonada, como si estuviera despertando lentamente de un largo sueño. Sarah abrió su cuaderno y comenzó a esbozar planes para el campo sureste. Guiada por el mapa de Eleyanena y su propia intuición creciente sobre lo que la tierra quería convertirse, Sarah limpió el polvo de la caja de madera que había descubierto en la parte trasera de la despensa de Eleyanena. Era de roble macizo, tallada con delicadas enredaderas y flores. En su interior, las tarjetas de recetas, cuidadosamente organizadas, llenaban los compartimentos, algunas amarillentas por el paso del tiempo, otras más nuevas, pero escritas con la misma letra fluida. «Recetas de la familia Bennett», decía la etiqueta del primer separador. Sarah hojeó las tarjetas. Pan de maíz, judías en escabeche, tarta de moras, cada una con notas sobre el campo o huerto de donde procedían los ingredientes. «Los tomates del campo sureste hacen la salsa más rica», decía una nota. Otra especificaba: «Utiliza solo fresas del huerto del roble para esta receta de conservas. Tienen propiedades especiales». La palabra propiedades estaba subrayada 2 veces. Sarah llevó la caja de recetas a la mesa de la cocina, donde David estaba revisando los resultados de los análisis del suelo que había recibido del laboratorio del condado. «¿Has encontrado algo?», preguntó, levantando la vista de sus papeles. Las recetas de la abuela eran muy específicas sobre la procedencia de los ingredientes. Ella le mostró la tarjeta de la mermelada de fresa. «Interesante». David le pasó los resultados del laboratorio, y estos podrían explicar el porqué. «Tu suelo tiene un contenido mineral inusual, especialmente en la sección sureste, con un alto contenido en oligoelementos que suelen estar agotados en las tierras de cultivo comerciales. Esta combinación produciría cultivos ricos en nutrientes. ¿Podría eso explicar las propiedades especiales?». Eleanor mencionó que la gente se sentía mejor después de comer alimentos cultivados aquí. David consideró que cada vez hay más investigaciones sobre cómo el microbioma del suelo afecta al contenido nutricional. Las plantas cultivadas en suelos ricos y diversos producen fitonutrientes diferentes a los que se cultivan en suelos empobrecidos. No es magia, pero puede parecerlo para las personas acostumbradas a los alimentos modernos pobres en nutrientes. Sarah terminó. Sonó el teléfono de Sarah. Era el primo Michael. «Solo quería saber cómo estabas», dijo. «El tío Roberto ha vuelto a hablar de emprender acciones legales». Sarah suspiró. «Todavía me quedan 5 meses de contrato. Lo sé, pero es impaciente. Los promotores inmobiliarios no dejan de presionarlo». Michael hizo una pausa. «¿Algún avance digno de mención que pueda mantenerlo tranquilo?».
Sarah miró a David al otro lado de la mesa, al recetario, a los informes sobre el suelo que mostraban un notable potencial de cultivo. Dile que estoy explorando el cultivo de variedades tradicionales con el respaldo de la universidad. No es del todo cierto todavía, pero tampoco del todo falso. Después de colgar, Sarah estudió la receta de la famosa salsa de tomate de Eleyanena. Ojalá pudiera probarla. Demostrar lo que la tierra puede hacer. Podrías, dijo David. Planta ahora y cosecha a finales del verano. Los plazos agrícolas tradicionales no siempre se aplican a la jardinería intensiva a pequeña escala. Al día siguiente, la entrada del blog de Sarah sobre la caja de recetas de Eleyanena recibió una atención inesperada. Los comentarios se multiplicaron. Mi abuela confiaba ciegamente en las conservas de fresa de Eleanor Bennett para su artritis. Mi madre solía conducir 1 hora solo para comprar tomates en el puesto de carretera de tu abuela. De hecho, mi médico de cabecera me recetó verduras de la granja Bennett cuando era adolescente y tenía anemia. Nada más funcionaba. Sarah se los enseñó a David cuando llegó con las bandejas de plántulas. Parece que estás creando una red de apoyo comunitario. Él señaló que esto podría ser importante si surgieran problemas legales. Juntos prepararon una pequeña parcela cerca del viejo roble. David le enseñó a construir bancales elevados utilizando madera recuperada de la parte dañada del granero. Mientras trabajaban, mencionó que la Oficina de Extensión del Condado acababa de aprobar una iniciativa de granjas patrimoniales. Una subvención para preservar las prácticas agrícolas y los cultivos históricos. Tu propiedad cumpliría los requisitos. Es maravilloso. Pero primero tengo que mostrar resultados, demostrar lo que la tierra puede dar. Tienes suerte, dijo David, colocando con delicadeza las plántulas de tomate solo hereda la tierra. Tú también has heredado conocimientos. Asintió con la cabeza hacia la caja de recetas que había sobre un tocón cercano. Esa noche, Sarah organizó una reunión improvisada en el porche de la granja. David, Hank, Martha, de la Sociedad Histórica, y varios granjeros locales curiosos por su proyecto. Se sentaron a tomar té helado mientras se ponía el sol y compartieron historias sobre Ellen. Ella siempre sabía qué crecía mejor en cada lugar, recordó un granjero. La gente pensaba que solo tenía experiencia, pero era más que eso. Mi abuela lo llamaba sentido de la tierra, dijo otro. Algunas personas simplemente entienden la tierra mejor que otras. Martha, de la Sociedad Histórica, carraspeó. Hay algo que todos deberían saber. La Junta del Condado revisará las normas de zonificación el mes que viene. Los promotores inmobiliarios están presionando para reclasificar las tierras agrícolas para uso residencial. El grupo se quedó en silencio. Si eso ocurre, las granjas patrimoniales como esta perderán su protección, continuó Martha. Los tipos impositivos cambiarán y aumentarán las restricciones operativas. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Sarah. Con suficiente dinero e influencia, sí. Martha miró fijamente el campo despejado que se veía en la luz que se desvanecía. A menos que alguien presente un caso convincente para la preservación agrícola, como una granja patrimonial en funcionamiento, con importancia para la comunidad, sugirió David. Exactamente así, asintió Martha. Pero se necesitaría el apoyo de la comunidad, documentada importancia histórica y viabilidad agrícola probada. Cuando todos se marcharon, Sarah se sentó sola en el porche, la caja de recetas de Eleyanena en su regazo. Lo que había comenzado como un viaje personal se estaba convirtiendo en algo más grande. Ya no se trataba solo de salvar la granja de la abuela. Se trataba de preservar algo que era importante para toda la comunidad. Abrió su ordenador portátil y escribió una nueva entrada en el blog titulada Amigos de la granja de Eleyanena. Debajo escribió: La tierra de mi abuela ha alimentado a esta comunidad durante generaciones. Creo que es hora de devolverle el favor. Así es como puedes ayudar. Por la mañana, 47 personas habían respondido. La bodega parecía 10 degrees más fresca que el calor del verano exterior. Sarah mantuvo firme su linterna, mientras Hank apartaba el polvoriento equipo de enlatado, revelando un pequeño armario de madera empotrado en la pared de tierra. Eleanor lo mencionó en sus últimos días, explicó Hank, mientras sus dedos artríticos accionaban el sencillo pestillo. Dijo que cuando llegara el momento adecuado, necesitarías lo que hay dentro. La puerta del armario se abrió con un crujido, dejando al descubierto docenas de tarros de cristal cuidadosamente etiquetados, cada uno con semillas, algunas etiquetas con una antigüedad de 30 años o más.
La letra variaba desde la escritura joven y precisa de Eleanor hasta su letra más temblorosa de los últimos años. Semillas tradicionales, suspiró Sarah, levantando un frasco marcado como Tomates Oakfield 1992. No solo tradicionales, corrigió Hank. Son semillas de plantas cultivadas en esta tierra específica, adaptadas a este suelo, a este clima a lo largo de generaciones, irreemplazables. Sarah colocó cuidadosamente los frascos sobre una mesa plegable. Cada uno estaba meticulosamente etiquetado con el nombre de la variedad, el año de cosecha y la ubicación específica del campo. Algunos tenían notas adicionales, resistentes al tizón tardío o con un sabor excepcional en años de sequía. Tu abuela practicaba la agricultura sostenible antes de que se le diera ese nombre, dijo Hank. Cada generación de plantas se adaptaba un poco mejor que la anterior. El teléfono de Sarah vibró con un mensaje de texto de David, el experto agrícola del condado, que llegaba mañana. Importante para la solicitud de la subvención. No te preocupes, él te apoya. La granja había cobrado vida en las 6 semanas desde que Sarah había empezado a limpiar los campos. La pequeña parcela de prueba cerca del roble ya mostraba resultados prometedores. Las plantas de tomate habían duplicado el tamaño esperado. Las plántulas de hierbas rebosaban de vigor. Sarah había ampliado a 3 parcelas más, utilizando como guía los diarios de jardinería de Eleanor. Ahora, los fines de semana aparecían voluntarios locales, agricultores jubilados que ofrecían consejos, adolescentes que acumulaban horas de servicio comunitario, familias que traían almuerzos de picnic y se quedaban a arrancar malas hierbas. El blog de Sarah había crecido hasta superar los 2,000 seguidores, muchos de ellos de los condados vecinos. Esa noche, mientras Sarah catalogaba la colección de semillas en su ordenador portátil, un coche crujió sobre la grava del camino de entrada y el BMW del tío Robert se detuvo junto a su camioneta salpicada de barro. No esperaba una visita, dijo Sarah al encontrarse con él en el porche. Pensé en ver cómo estás gastando el dinero de la familia. Su tono era cortés, pero frío. Se acerca la fecha límite de 6 meses. A mí aún me quedan más de 4 meses. Robert observó los campos parcialmente restaurados, los nuevos bancales elevados, la pequeña estructura del invernadero que se estaba construyendo cerca del granero. Parece que te divierte jugar a ser granjera. No es jugar, tío Robert. Esta tierra tiene potencial. ¿Potencial para qué? Para cultivar verduras que se pueden comprar en cualquier supermercado. Sacudió la cabeza. Tu blog es entretenido, pero los sentimientos no pagan las facturas. Sarah se mordió la lengua para no responder con dureza. Estoy documentando una empresa agrícola viable. La oficina de extensión del condado está ayudando con las solicitudes de subvenciones. Subvenciones, resopló Robert. Calderilla comparado con $5 millones. Tus primos necesitan dinero de verdad para la universidad. Facturas médicas, no tomates ecológicos. Después de que se marchara, Sarah se sentó en los escalones del porche con sus palabras resonando en su cabeza. ¿Era todo esto sentimentalismo? La colección de semillas, aunque históricamente significativa, no convencería a sus parientes, centrados en los beneficios. Su teléfono sonó con una notificación. El especialista en suelos que David había contratado había publicado los resultados preliminares en el foro del proyecto. Los análisis de la composición mineral del cuadrante sureste de la granja Bennett muestran niveles excepcionales de oligoelementos beneficiosos para la salud de las plantas y los seres humanos. Se justifica un estudio más detallado. Debajo, los comentarios se acumularon rápidamente. Esto podría explicar por qué los productos de L-llanena eran tan codiciados por las personas con enfermedades crónicas. Mi abuela juraba que los tomates de Bennett curaron sus problemas digestivos cuando los médicos no pudieron ayudarla. Esas semillas tradicionales podrían valer más que la propia tierra para la empresa agrícola adecuada. Ese último comentario hizo reflexionar a Sarah. No había considerado el valor comercial de la colección de semillas de L-llanena, plantas específicamente adaptadas para prosperar en este suelo, que producen alimentos ricos en nutrientes con potenciales beneficios para la salud. A la mañana siguiente, Sarah y David transportaron cuidadosamente muestras de semillas a la oficina de extensión del condado para realizar pruebas de viabilidad. El experto agrícola, Elder Abrams, las examinó con evidente entusiasmo. Algunas de estas variedades pueden estar extintas en otros lugares.
señaló, estudiando los frascos etiquetados adaptados mediante la conservación selectiva. ¿Cuántas generaciones? Al menos 4 que yo sepa, respondió Sarah. Mi tatarabuelo fundó la granja en 1891. Elder Abrams asintió. La agricultura industrial moderna favorece la uniformidad y el rendimiento por encima de la nutrición y la adaptabilidad. Estas semillas representan el enfoque opuesto. Podrían ser muy valiosas para la investigación sobre agricultura sostenible. Sarah sintió una oleada de esperanza hasta que regresó a la granja esa tarde. Habían colocado un cartel de «Prohibido el paso» en la entrada y habían pegado un aviso legal en la puerta del porche. El tío Robert había solicitado la partición, un proceso legal para forzar la división o la venta de una propiedad heredada conjuntamente. Mientras leía el documento, se detuvo un camión. Un joven se acercó con una carpeta. Señorita Bennett, soy de la Oficina de Urbanismo del Condado. Hemos recibido quejas sobre actividades agrícolas no autorizadas en esta propiedad. Necesito verificar sus permisos. ¿Permisos? Esta ha sido una granja en funcionamiento durante más de un siglo. Sí, señora. Pero después de 3 años de uso no agrícola, volvió a ser zona residencial. La agricultura comercial requiere la aprobación de una nueva zonificación. El teléfono de Sarah sonó. David llamaba con noticias sobre las pruebas de semillas, pero antes de que pudiera contestar, la pantalla mostró una alerta meteorológica. Aviso de tormenta severa para los próximos 3 días. Las plántulas que acababan de plantar no sobrevivirían sin protección. Sarah miró del aviso legal al preocupado funcionario de zonificación y al cielo que se oscurecía. Todo estaba sucediendo a la vez, acercándose como las nubes de tormenta. 6 meses después del día en que Sarah se negó a firmar el contrato de desarrollo. 3 meses después de la tormenta que casi destruyó sus plántulas, la granja se había transformado, y ella también. Sarah se paró en el lugar donde Eleyanena solía pensar, observando lo que habían logrado. 4 campos mostraban ahora hileras organizadas de cultivos, tomates, judías, hierbas y verduras tradicionales, todas cultivadas a partir de las semillas de Eleyanena. El techo del granero estaba reparado, con su pintura roja recién aplicada contrastando con el azul. Brillaba con nuevas encimeras construidas con madera recuperada del granero, donde procesaban las primeras pequeñas cosechas. Pero la transformación tuvo un coste. Sus ahorros se habían agotado. La batalla legal con el tío Robert había agotado sus recursos y su energía. La Junta de Zonificación del Condado seguía en punto muerto. Al reclasificar la propiedad y en exactamente 6 semanas, el contrato de opción del promotor inmobiliario llegaría a su vencimiento. El teléfono de Sarah sonó. Era Michael con su llamada semanal. «¿Cómo van las cosas?», preguntó. Había una preocupación genuina en su voz. «Maravillosas y aterradoras», respondió Sarah con sinceridad. «El campo del sureste está produciendo mejor de lo que esperábamos. La gente se está dando cuenta. Pero el tío Robert no cederá y el dinero se está acabando», concluyó Michael. «La reunión familiar de la semana que viene no será fácil. Todos esperan su parte de la venta». Después de colgar, Kiara se retiró al ático de la granja, buscando consuelo en las pertenencias de Eleyanena. Abrió un baúl de cedro que no había explorado antes y encontró colchas cuidadosamente dobladas. La de arriba le llamó la atención. Era un mapa de la granja hecho con retales de diferentes telas que representaban los campos, los edificios y el sinuoso arroyo. Una sección en la esquina sureste permanecía sin terminar, con el reverso al descubierto y los hilos esperando a ser rematados. «Lo has encontrado». Marta, de la Sociedad Histórica, estaba de pie en la puerta. La colcha de la granja de Eleyanena. Trabajó en ella durante años. ¿Por qué está esta sección sin terminar? Sarah señaló el hueco. Ella nunca lo dijo, solo que aún no era el momento. Martha se sentó junto a Sarah. «La Junta de Zonificación se reúne mañana. Hemos reunido firmas para apoyar la designación de tu granja como patrimonio, pero el dinero de los promotores inmobiliarios tiene mucho peso». Sarah asintió con la cabeza, trazando los patrones de las colchas. «Esta pieza que falta es exactamente donde estaría el corazón, el campo especial con los manantiales subterráneos». Esa noche, los amigos de la granja de Eleyanena se reunieron en el granero recién despejado. Lo que había comenzado como un puñado de vecinos curiosos
se había convertido en más de 60 voluntarios habituales. Hoy estaban procesando la primera cosecha importante, lavando, clasificando y empaquetando verduras para el mercado agrícola del fin de semana. Los tomates son increíbles, se maravilló Lisa, una nutricionista local que se había unido al proyecto. Son el doble de grandes de lo normal y tienen un sabor extraordinario, dijo David mientras sostenía unas judías verdes de un color intenso. He comprobado su contenido nutricional. Tienen niveles de minerales que no se ven en los productos comerciales. Sarah observaba la comunidad que había creado. Jubilados trabajando junto a adolescentes, vecinos que 3 meses antes eran desconocidos y ahora reían juntos. Esto era parte de lo que Eleanor había creado y protegido. No solo cultivos, sino también conexiones. Atención todos, dijo Sarah. En primer lugar, gracias. Nada de esto existiría sin vosotros. El mercado agrícola de mañana es nuestro debut y nuestra prueba. Si las ventas van bien, podremos demostrar a mi familia que aquí hay un potencial financiero más allá del desarrollo. Estallaron los vítores, pero Sarah levantó la mano. Pero hay algo que deben saber. El contrato de opción expira en 6 semanas. Si no conseguimos recaudar lo suficiente para comprarlo o convencer a mi familia del valor de esta granja, perderemos todo lo que hemos construido. Se hizo un silencio sombrío. Entonces Hank se puso de pie, con su rostro curtido y decidido. Eleanor Bennett me ayudó a superar los años de sequía, cuando mi propia granja estuvo a punto de quebrar. Dijo que su tierra tenía suficientes bendiciones para los dos. Su voz se fortaleció. Ahora es nuestro turno de defender su tierra. Voy a contribuir con mis habilidades de reparación de equipos a tiempo completo hasta que estemos seguros. Otros se unieron. Ofertas de herramientas, mano de obra, asistencia legal, ayuda con el marketing. Sarah sintió un nudo en la garganta ante su generosidad. Esto era la comunidad en su forma más pura, algo que ningún desarrollo podría crear. Más tarde, cuando los voluntarios se marcharon con pequeñas cestas de verduras como agradecimiento, David se quedó ayudando a Sarah a cerrar el bar. He estado pensando, dijo vacilante, en la parte inacabada de la colcha de Eleanor. ¿Qué pasa con ella? El condado tiene equipos de radar de penetración en el suelo para estudios hidrológicos. Si hay algo especial en ese campo del sureste, más allá de su buena tierra, Sarah consideró que su relación se había profundizado durante los meses de trabajo codo con codo y que su experiencia complementaba su creciente intuición sobre la tierra. Confiaba plenamente en él. Ahora, hagámoslo, decidió, pero discretamente. Si el tío Robert se entera de que estamos buscando algo específico, pensará que hay algún beneficio económico. David lo terminará mañana a primera hora, antes del mercado de agricultores. Traeré el equipo al amanecer. Mientras caminaban hacia la granja en el crepúsculo, un movimiento llamó la atención de Sarah, un destello metálico cerca del cobertizo de herramientas. Cuando fue a investigar, solo encontró tierra removida y huellas que conducían hacia la carretera. Alguien los había estado observando. Esa noche, Sarah soñó con Eleanor de pie, en la parte inacabada de la colcha, haciéndole señas. El corazón, dijo su abuela en el sueño, sigue el agua para encontrar el corazón. El amanecer pintó los campos de un suave color dorado mientras David calibraba el equipo de radar de penetración en el suelo. Sarah observaba, aferrada al diario de Eleanor, cuyas páginas estaban marcadas con referencias al campo sureste, el corazón de la Tierra. Esta tecnología puede detectar cambios en la densidad bajo la superficie, explicó David. Cuevas, fuentes de agua, incluso antiguos cimientos. Trabajaron de forma sistemática, moviéndose en patrones de cuadrícula por el campo. David supervisaba las lecturas digitales mientras Sarah trazaba un mapa de su progreso. A media mañana el equipo emitió una serie de pitidos rápidos. Hemos encontrado algo, dijo David, marcando el lugar. Continuaron trazando el mapa hasta cubrir todo el campo. Luego revisaron la representación digital en la tableta de David. Es un pozo, dijo finalmente, señalando una formación circular en la pantalla. Probablemente antiguo, excavado a mano. Parece que conecta con la red de manantiales que encontramos antes. Localizaron el lugar, ahora cubierto de zarzamoras silvestres y hierba de prado. Después de despejar la vegetación, descubrieron un círculo de piedras. Su centro estaba lleno de tierra compactada y pequeñas rocas. Parece que lo han cubierto deliberadamente, dijo Sarah, arrodillándose para examinar la mampostería.
Sus dedos trazaron marcas inusuales talladas en las rocas, espirales, plantas y lo que parecían ser fases de la luna. No son solo decorativas, dijo David. Son símbolos agrícolas, antiguos marcadores de las temporadas de siembra. Las fotografió desde diferentes ángulos. El historiador del condado tiene que ver esto. Retiraron con cuidado los materiales que lo cubrían, dejando al descubierto un pozo aún intacto, revestido con piedras encajadas. El nivel del agua se encontraba a unos 4,5 metros por debajo, clara y reflejando el cielo. Tu abuela debía de saberlo, dijo David. La pregunta es, ¿por qué lo mantuvo oculto? Antes de que Sarah pudiera responder, sonó el claxon de un coche. El equipo del mercado de agricultores había llegado para recoger la cosecha. Tendrían que seguir investigando más tarde. El mercado de agricultores de Mapleton ocupaba la plaza del pueblo todos los sábados. Hoy los amigos de la granja de Eleanor tenían su primer puesto oficial, en el que exhibían verduras cultivadas a partir de las semillas de Eleanor. Sarah colocó tomates que brillaban como joyas bajo el sol de la mañana. Rojos intensos, amarillos soleados y morados tradicionales. Son preciosos, dijo una mujer que examinaba un tomate. ¿Son orgánicos? Más que orgánicos, explicó Sarah. Cultivados a partir de semillas tradicionales adaptadas a nuestro suelo específico a lo largo de generaciones. Al mediodía se había reunido una multitud. La noticia de las verduras de Eleanor se había extendido, especialmente entre los residentes de más edad que recordaban sus legendarios productos. Sarah apenas podía seguir el ritmo de las ventas, mientras David respondía a las preguntas sobre sus métodos de cultivo. Mi artritis siempre mejoraba cuando comía los tomates de Eleanor, dijo un anciano a la multitud reunida. Los médicos lo llamaban coincidencia. Eleanor solo sonreía y decía que era buena tierra. Mientras Sarah calculaba las ventas, que superaban con creces las expectativas, vio a Richard Harrison, el promotor inmobiliario, observando desde el otro lado de la plaza. A su lado estaba el tío Robert, con el rostro ensombrecido al ver el éxito de la granja. Esa tarde, mientras celebraban el triunfo en el mercado en la granja, llegó el Dr. Abrams, de la oficina de extensión del condado, ansioso por ver el pozo descubierto. Una conservación extraordinaria, señaló, y, al examinar la estructura de piedra y estos símbolos, trazó los grabados con dedos reverentes. Son coherentes con las prácticas agrícolas de los primeros colonos, posiblemente influenciadas por los conocimientos indígenas. ¿Podría esta fuente de agua explicar por qué las plantas crecen tan bien en este campo?, preguntó Sarah. Sin duda, es parte de la ecuación. La composición mineral de esta agua es inusual, con un alto contenido en oligoelementos, que a menudo escasean en los suelos modernos. Recogió muestras de agua en pequeños frascos. Me gustaría realizar pruebas. Se marchara. Sarah y David se sentaron junto al pozo al caer la tarde y discutieron sus próximos pasos. El éxito del mercado de agricultores había demostrado el potencial comercial de la granja, pero no sería suficiente para comprar la opción del promotor en solo 6 semanas. Tenemos que entender qué hace que este lugar sea especial, dijo Sarah. Hay algo más que el agua y el suelo de buena calidad. Tu abuela lo sabía, respondió David. La pregunta es, ¿dejó más pistas? Su conversación se vio interrumpida por unos pasos que se acercaban. David se tensó, pero Sarah reconoció la puerta familiar. Hacía tiempo que nadie prestaba atención a ese viejo pozo, dijo Hank, y se sentó con cuidado junto a ellos. Tu abuelo lo cubrió en los años 70, después de una temporada especialmente seca. No quería que los vecinos supieran que teníamos agua cuando sus pozos se secaron. ¿El abuelo James hizo esto?, preguntó Sarah sorprendida. Protegiendo el corazón de la tierra, asintió Hank. Así lo llamaba el Yanena, dijo. Mientras este pozo fluyera, la granja también lo haría. Metió la mano en el bolsillo y sacó un cuaderno de cuero desgastado. Encontré esto mientras limpiaba mi ático. Tu abuela me lo dejó hace 30 años y me dijo que se lo diera a quien fuera el próximo en cuidar del pozo. El pequeño libro estaba lleno de la letra de L. Yanena, con observaciones detalladas de los patrones climáticos a lo largo de décadas. La temperatura diaria, las precipitaciones, las fechas de las heladas, todo meticulosamente registrado junto con notas sobre el rendimiento de los cultivos. Estaba haciendo un seguimiento de los patrones climáticos, dijo David. Lo hizo antes de que la mayoría de los científicos prestaran atención a estos cambios. El Yanena siempre decía que la agricultura no se limitaba a la temporada actual, sino que abarcaba la siguiente y la siguiente.
Después Hank contempló el pozo. Ella entendía los ciclos, como todo vuelve si se tiene la paciencia suficiente para esperar. Al caer la tarde, volvieron a cubrir el pozo, no con piedras, sino con una sencilla tapa de madera. David la había fabricado con restos del granero. Sarah colocó uno de los tomates especiales de ella nena como ofrenda de agradecimiento. De regreso a la granja, Sarah sintió una conexión cada vez más profunda con la tierra y una certeza creciente de que iban por el buen camino. Pero la fecha límite del promotor se acercaba y la decidida oposición del tío Robert ensombrecía sus progresos. Hoy hacía un año que Eleanor Bennett había exhalado su último aliento. Sarah se encontraba ante la tumba de su abuela, con girasoles en la mano, cultivados a partir de las propias semillas de ella nena, cultivadas en la tierra que ella había cuidado durante décadas. «Creo que estarías orgullosa», susurró Sarah, colocando las flores contra la sencilla lápida. La granja está volviendo a la vida. La transformación de la granja era innegable. 4 campos productivos daban ahora cosechas impresionantes. El granero albergaba una pequeña cocina industrial donde los voluntarios elaboraban productos de valor añadido. Salsa de tomate, encurtidos, mermeladas, todo según las recetas de Eleanor. Su puesto en el mercado de agricultores se había ampliado a 3 mesas, con clientes habituales que llegaban temprano para asegurarse sus productos favoritos. Pero la fecha límite se acercaba. Quedaban 3 semanas para que expirara la opción del promotor. La reunión familiar estaba prevista para mañana, y Sarah aún no tenía suficiente capital para comprarla. De vuelta en la granja, Sarah abrió su ordenador portátil para actualizar el progreso de la granja en su creciente sitio web. Apareció una notificación, un correo electrónico del Departamento de Agricultura de una universidad solicitando semillas para su programa de preservación del patrimonio. Era la tercera solicitud de ese mes, señaló David, mirando por encima del hombro de Sarah. Había traído el almuerzo del pueblo. Lo había llamado una pequeña celebración por el aniversario de la granja. Ahora que han visto los resultados, todo el mundo está interesado en las semillas de Eleanor, suspiró Sarah. Pero el interés no paga, tío Robert. David despejó espacio en la mesa de la cocina y colocó los sándwiches. La oficina de extensión del condado evaluó tus productos. Las pruebas de densidad nutricional dieron resultados excepcionales. Algunas métricas se salieron de sus gráficos. Aquí hay un potencial comercial real más allá de los mercados locales. En 5 años, tal vez tengamos 3 semanas. En realidad, David dudó. Me ha contactado Heartland Natural Foods. Están interesados en los derechos exclusivos para producir cultivos de Eleanor Seed Talk. La oferta incluye financiación para ampliar las operaciones. Sarah lo miró fijamente. Has estado negociando con distribuidores a mis espaldas. No negociando, estaba explorando opciones. Después de que tu tío apareciera en el mercado de agricultores, tomando fotos y haciendo amenazas, pensé que necesitábamos planes de respaldo. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Hank. El anciano granjero llevaba una caja de metal abollada. Encontré esto en mi viejo cobertizo. Tenía intención de traerlo. Dentro había una pila de cuadernos desgastados. Los diarios meteorológicos de Eleanor. Llevaba registros diarios desde hacía más de 50 años. Sarah hojeó las meticulosas anotaciones, las lecturas de temperatura, las cantidades de lluvia, las fechas de las heladas, todo registrado con la letra precisa de Eleanor. El cuaderno más antiguo databa de 1968 y el más reciente terminaba pocas semanas antes de su muerte. Ella documentó los cambios climáticos décadas antes de que la mayoría de los científicos les prestaran atención. David dijo, asombrado, son históricamente significativos. Sarah observó patrones en las notas de su abuela, correlaciones entre las condiciones meteorológicas y los lugares de plantación. Eleanor no solo había registrado el tiempo, había desarrollado una sofisticada comprensión de los efectos del microclima en sus campos específicos. Por eso sabía exactamente qué plantar y dónde. Sarah se dio cuenta de que no era solo intuición, eran datos recopilados durante décadas. David estudió el diario más reciente. En estas últimas entradas, ella estaba trazando patrones climáticos inusuales, prediciendo cambios que afectarían las condiciones de cultivo. Este es un trabajo de vanguardia en materia de adaptación climática. Al caer la tarde, los lugareños se reunieron en la granja en un pequeño homenaje a Eleanor, organizado por el grupo Friends. Compartieron historias sobre su generosidad,
sabiduría y extraordinaria habilidad para cultivar lo que la gente más necesitaba. Mi hijo no comía verduras hasta que Eleanor le dio tomates cherry de su huerto especial. Una mujer recordó que sabían a sol. Ahora es nutricionista. Ella siempre sabía qué crecería mejor en cada lugar, añadió Hank. ¿Y cuándo plantarlo? Los agricultores de kilómetros a la redonda ajustaban sus calendarios en función de cuándo Eleanor Bennett plantaba las semillas. Cuando la reunión se dispersó, un periodista local se acercó a Sarah. El Mapleton Gazette está preparando un reportaje sobre granjas históricas amenazadas por el desarrollo urbanístico. ¿Le gustaría comentar la importancia de preservar el patrimonio agrícola? El artículo resultante apareció en línea a la mañana siguiente, pocas horas antes de la reunión familiar. Sarah lo leyó nerviosa. La Granja Bennett, un laboratorio viviente de la historia agrícola. El artículo detallaba las décadas de documentación climática de Eleanor, la importancia histórica del pozo y el excepcional valor nutricional de los cultivos producidos a partir de sus semillas adaptadas. Incluía citas de investigadores universitarios sobre la importancia científica del linaje agrícola ininterrumpido de la granja. El teléfono de Sarah no paraba de sonar. Su primo Michael expresaba su sorpresa. Su tía Patricia hacía preguntas. Su tío Robert exigía saber qué truco estaba tramando. Incluso llamó al promotor inmobiliario, con un tono notablemente menos seguro. Por la tarde, Sarah estaba agotada, pero lista. Reunió el material de su presentación, los datos sobre el rendimiento de los cultivos, las cifras de ventas en el mercado, la importancia de la conservación de las semillas y los diarios meteorológicos. Mientras se preparaba para ir a la reunión familiar en la ciudad, se detuvo junto a la mecedora de Eleanor en el porche. Una oleada de mareo la invadió. La habitación se inclinó y los sonidos se hicieron lejanos. Sarah se agarró a la silla, luchando contra las náuseas y los escalofríos repentinos. La voz preocupada de Sarah David parecía venir de muy lejos. ¿Estás bien?, intentó responder, pero no pudo articular palabra. Lo último que vio antes de desmayarse fue el diario meteorológico de Eleanor cayéndose de sus manos, con las páginas abiertas en una entrada de hacía exactamente un año, el día de su muerte. El corazón de la tierra lo sabe, había escrito Eleanor. Siempre protege lo suyo. Las blancas paredes del hospital rodeaban a Sarah cuando despertó. David dormitaba en una silla junto a su cama, con la mano suavemente entrelazada con la de ella. «Oye», dijo con la garganta seca. David se despertó sobresaltado. «Gracias a Dios, has estado inconsciente casi 2 días». 2 días. El pánico se apoderó de ella. La reunión familiar. Michael la pospuso. Les dijo a todos que te desmayaste por agotamiento. Vertió agua de una jarra cercana. El médico dice que fue deshidratación severa y estrés. Sarah bebió lentamente, y los recuerdos volvieron. Estaba bien, y de repente, te exigiste demasiado, dijo David con suavidad. Incluso Eleanor se tomaba días de descanso. El hospital le dio el alta esa tarde con instrucciones estrictas de que se lo tomara con calma. Sarah notó un cambio en el paisaje, como si hubiera ocurrido de la noche a la mañana. El verano había llegado por completo. Las flores silvestres al borde de la carretera habían florecido, los árboles estaban frondosos y los campos que pasaban estaban llenos de vida. En la granja, Sarah se sorprendió al encontrar a Michael esperando en el porche. «Pensé en venir a ver cómo estaba mi prima favorita», dijo, abrazándola con cuidado. «Nos has dado un susto». Una vez dentro, Michael le reveló que había traído una caja con los papeles de Eleanor que había encontrado en la oficina del abogado de la familia. «He estado revisando los documentos legales de la abuela desde que te pusiste enferma. Pensé que podría haber algo que te ayudara con tu caso». Sarah revisó los documentos, los registros del impuesto sobre la propiedad, la correspondencia con organizaciones agrícolas y una carpeta etiquetada como ofertas de desarrollo. Michael observó que ella guardaba registros de todas las propuestas, que se remontaban a décadas atrás. La carpeta contenía cartas de rechazo a varios promotores, cada una de las cuales citaba el compromiso de Eleanor con la preservación agrícola. Pero un documento llamó la atención de Sarah, una carta del banco de 2018. «Estimada señorita Bennett, en relación con su consulta sobre la evaluación mineral de su propiedad, nuestro departamento de financiación no puede aprobar un préstamo sobre los posibles derechos mineros sin una verificación geológica más detallada.
Aunque las muestras iniciales sugieren una composición inusual en el cuadrante sureste, recomendamos una evaluación profesional antes de proceder. Agradecemos su interés en Bennett Savings and Trust Mineral. Escribe. Sarah levantó la vista, confundida. Sigue leyendo, la instó Michael. Se pone interesante. Una nota manuscrita de Eleyanena estaba sujeta con un clip a la carta. Tercer banco con la misma respuesta. No lo entienden. No se trata de la minería. El suelo en sí es el tesoro. La mente de Sarah se aceleró. Esto podría explicar por qué se negaba a vender. Ella sabía algo sobre la composición de la tierra que la hacía especialmente valiosa. ¿Y por qué el tío Robert había insistido tanto? Michael añadió, también encontré esto. Le entregó un estudio geológico de hacía 5 años, encargado por Robert Bennett, sin el conocimiento de Eleanor. Algunas secciones estaban resaltadas. Todas hacían referencia a depósitos minerales inusuales en el campo sureste. Él lo sabía desde el principio, susurró Sarah. Por eso no me dio tiempo. Hay más, dijo Michael. Le pedí un favor a una amiga del Departamento de Geología de la universidad. Ella analizó muestras de suelo de tu campo sureste. Le mostró un informe de laboratorio en su tableta. Sarah no era científica, pero incluso ella podía ver las lecturas inusuales, los elementos de tierras raras y los compuestos minerales resaltados en rojo con una notación de concentración excepcional. La composición es única, explicó Michael. Algo en la fuente de agua subterránea que interactúa con el suelo crea las condiciones perfectas para una densidad hipernutriente en los cultivos. No es solo buena agricultura, es, literalmente, tierra especial. Por eso los productos de Eleyanena tenían propiedades tan extraordinarias. Sarah se dio cuenta de que las plantas absorbían estos minerales y de por qué sus cultivos de prueba mostraban los mismos resultados. Michael añadió, no solo estás preservando la historia, Sarah, estás sentada sobre una mina de oro agrícola. Las implicaciones eran abrumadoras. Esto no solo explicaba las propiedades inusuales de la planta, sino que cambiaba drásticamente la ecuación económica de la granja. Los cultivos tradicionales cultivados en este suelo podían alcanzar precios elevados por su excepcional contenido nutricional, muy superior al de los productos orgánicos típicos. Al caer la noche, Sarah se sentó en el porche procesando esta revelación. La fecha límite de los promotores seguía acechando, pero la dinámica había cambiado. El valor de la tierra iba más allá de lo sentimental o histórico. Tenía propiedades únicas que podían hacerla comercialmente valiosa, al tiempo que se preservaba su finalidad agrícola. Sonó el teléfono. Era David, que llamaba desde la oficina de extensión del condado, donde había estado investigando las servidumbres de conservación agrícola. Tienes que ver esto, dijo sin preámbulos. Encontré algo en los archivos del condado, informes de pruebas que Eleanor encargó en 1992. Estaba analizando la composición del suelo después de ese gran terremoto. ¿Recuerdas el que cambió algunos de los manantiales locales? ¿Qué encontró? Las mismas anomalías minerales que estamos viendo ahora. Pero ella fue más allá. Hay estudios sobre el rendimiento de los cultivos, análisis nutricionales e incluso observaciones médicas de personas que consumían los productos con regularidad. Su voz se aceleró por la emoción. Sarah, ella estaba documentando beneficios medibles para la salud hace 3 décadas, mucho antes de que existieran términos como nutrautical. Por eso era tan protectora. Sarah decía que no era solo por terquedad. Exacto. Así que hay algo más. Registros de ofertas rechazadas de empresas farmacéuticas interesadas en los derechos exclusivos de cultivo. Una por más de $2 millones en 1997. Y fíjate, la última empresa que se puso en contacto con ella, la que rechazó justo antes de morir, era una filial de la empresa matriz de Evergreen Development. Las piezas encajaron. No se trataba solo de construir casas de lujo. Se trataba de controlar las propiedades únicas de la tierra, propiedades que Eleanor había protegido toda su vida. Sarah miró los campos, ahora exuberantes con los cultivos que habían crecido a partir de las semillas de su abuela, en la tierra especial de su abuela. Por primera vez comprendió el verdadero significado de las palabras de Eleanor, el corazón de la tierra. No solo estaba salvando una granja, estaba protegiendo un legado con implicaciones mucho más allá de lo que nadie había imaginado.
Incluso la restauración de la sección este del viejo granero reveló sorpresas con cada tabla que quitaban. Sarah, David y 3 voluntarios trabajaban metódicamente recuperando los materiales utilizables mientras desmantelaban con cuidado las partes dañadas. «Mira esto», dijo Marco, uno de los estudiantes de secundaria locales que se había convertido en voluntario habitual. Señaló unas marcas inusuales en la pared interior que quedaron al descubierto cuando retiraron el revestimiento podrido. Sarah examinó los símbolos descoloridos, similares a los que habían encontrado en las piedras del pozo, pero más elaborados. «Parecen deliberados y antiguos», añadió David, trazando los grabados desgastados. Según los registros del condado, esta sección del granero data de la década de 1860. A medida que retiraban más tablas dañadas, surgió un patrón. Los símbolos formaban una línea que apuntaba hacia la esquina sureste de la estructura. Sarah siguió su dirección hasta una sección del suelo que, a diferencia del resto del granero, estaba formada por piedras encajadas en lugar de apiladas. «Es una construcción inusual para un granero de esta antigüedad», señaló David, arrodillándose para examinar la mampostería. Sarah se fijó en una piedra ligeramente elevada por encima de las demás. Cuando la presionó, se movió. «Ayúdame con esto». Juntos, movieron la piedra, dejando al descubierto un pequeño hueco debajo. En su interior había una caja de metal, verde por el paso del tiempo. «¿La abrimos?», preguntó David. «Está en mi propiedad», respondió Sarah. «Y teniendo en cuenta todo lo que hemos descubierto, creo que estaba destinado a ser encontrado». La caja contenía un diario encuadernado en cuero, con las páginas quebradizas por el paso del tiempo, y una carta sellada dirigida simplemente al guardián del corazón. Sarah abrió con cuidado el diario primero. En su interior había un relato escrito en 1867 por Thomas Bennett, su tatarabuelo. En él se detallaba cómo la granja Bennett había servido de estación en el ferrocarril subterráneo, con la cámara oculta del granero proporcionando refugio temporal a los esclavos fugitivos que viajaban hacia el norte en busca de la libertad. Sabía que la granja era antigua, pero la voz de Sarah se apagó mientras seguía leyendo. Thomas Bennett describía cómo un grupo de personas en busca de libertad, entre las que se encontraba una mujer con conocimientos de herboristería tradicional africana y caribeña, se había quedado más tiempo de lo habitual cuando uno de sus hijos enfermó. La curandera había identificado propiedades especiales en las plantas que crecían cerca del manantial subterráneo y las había utilizado para crear remedios que salvaron la vida del niño. En agradecimiento, había compartido sus conocimientos con la familia Bennett, marcando las zonas de cultivo especiales con símbolos para indicar qué debía plantarse, dónde y cuándo. Estos símbolos, dijo David, señalando la pared, marcaban sus directrices agrícolas basadas en los conocimientos tradicionales de África y el Caribe, adaptados a esta tierra específica. El diario contenía dibujos detallados de los símbolos con explicaciones de su significado, cuándo plantar, qué cultivos se beneficiaban de la proximidad, cómo trabajar con los ciclos naturales de los campos específicos. «Esto es increíble», susurró Sarah. Eleanor no solo estaba siendo intuitiva o supersticiosa, estaba siguiendo una sofisticada tradición agrícola transmitida de generación en generación. Con dedos temblorosos, abrió la carta sellada. La letra coincidía con la del diario de Thomas Bennett. «A quien encuentre este registro, le entrego el verdadero legado de esta tierra, no solo el suelo y el agua, sino el conocimiento conservado cuando tanto se perdió. La mujer que bendijo nuestra granja con su sabiduría desarrolladas a lo largo de siglos, técnicas que los colonos blancos como yo no teníamos ni la sabiduría ni la paciencia para desarrollar. Hago este registro para que su conocimiento no caiga en el olvido. Los símbolos marcan el corazón de la tierra donde el agua, el suelo y los conocimientos ancestrales crean una abundancia que va más allá de la agricultura ordinaria. Encargo a mis descendientes que protejan este lugar, no solo como propiedad, sino como historia viva y promesa continua. El corazón debe seguir latiendo». Thomas Bennett, 1867. Sarah y David se quedaron sentados en silencio, atónitos, rodeados por las pruebas físicas de una historia mucho más rica y compleja de lo que habían imaginado. «Esto lo cambia todo», dijo David finalmente. «La granja no solo es importante desde el punto de vista agrícola o geológico, es importante desde el punto de vista histórico.
una estación documentada del ferrocarril subterráneo con técnicas agrícolas conservadas de las tradiciones africanas. La sociedad histórica tiene que ver esto. Sarah estuvo de acuerdo. Martha de la sociedad histórica llegó en menos de una hora, sin poder contener su emoción mientras examinaba los documentos. Esto es extraordinario, confirmó. Con esta documentación, la granja podría optar al estatus de preservación histórica. El desarrollo estaría legalmente restringido. Por eso Eleyanena era tan críptica sobre el corazón de la tierra. Sarah se dio cuenta de que estaba protegiendo múltiples capas de significado. El suelo especial, las técnicas agrícolas y esta conexión histórica, y explicarlo abiertamente podría haber atraído la atención equivocada, añadió David. Cazadores de tesoros, presión urbanística. Martha fotografió cuidadosamente todo para los registros de la sociedad histórica. Me pondré en contacto con la Oficina Estatal de Preservación Histórica inmediatamente. Este tipo de yacimiento intacto, con documentación original, es excepcionalmente raro. Esa noche, Sarah convocó una reunión con los amigos más cercanos del grupo agrícola de Eleanor para compartir su descubrimiento. La revelación transformó su comprensión de lo que habían estado trabajando para preservar. No solo una granja familiar, sino un sitio de resistencia histórica, preservación del conocimiento e intercambio cultural. La reunión familiar es mañana, les dijo Sarah. Con esta nueva información, tenemos bases legales para bloquear el desarrollo, independientemente de lo que quieran mis parientes. Tu tío no se rendirá fácilmente, advirtió Hank. Ha invertido demasiado en hacer que esta venta se concrete, lo que me hace preguntarme qué es lo que ya sabe, respondió Sarah, estudiando el diario de Thomas Bennett. ¿Y qué más podríamos descubrir sobre el corazón de la Tierra? La carta certificada llegó 3 días antes de la reunión familiar reprogramada. Sarah se quedó en el porche leyendo y releyendo la notificación oficial, con las manos temblorosas. Departamento de Transporte del Estado, le dijo a David por teléfono. Están llevando a cabo una evaluación preliminar para una posible ampliación de la autopista. Nuestra propiedad se encuentra en el área de estudio para una posible adquisición por dominio eminente. El momento parece sospechoso, respondió David, justo cuando descubrimos un significado histórico que podría bloquear el desarrollo comercial. Las huellas del tío Robert están por todas partes. Sarah Green. Él forma parte del Comité Regional de Transporte. La notificación explicaba que las propiedades con importancia histórica o medioambiental requerirían una evaluación especial antes de cualquier decisión de adquisición. Sarah tenía 10 días para presentar la documentación de cualquier reclamación de este tipo. Esa noche reunió a su creciente equipo, David, Hank, Martha, de la Sociedad Histórica, y Michael, que se había vuelto cada vez más solidario. Extendieron los documentos sobre la mesa del comedor de la granja, el diario de Thomas Bennett, los registros de Eleanor, los análisis del suelo y la documentación del ferrocarril subterráneo. Tenemos que actuar con rapidez, aconsejó Martha. La Oficina Estatal de Preservación Histórica exige pruebas sustanciales para la designación de emergencia. ¿Y la Agencia Estatal de Protección Medioambiental? David sugirió que la composición única del suelo y el sistema de agua podrían cumplir los requisitos para la protección de los recursos naturales. Debemos perseguir ambas cosas. Sarah decidió que debían documentar todo lo relacionado con el campo sureste, el corazón de la Tierra. Es claramente la sección más importante. Michael examinó el aviso del Departamento de Transporte. La ruta potencial atravesaría ese campo. ¿Coincidencia? Creo que no. A la mañana siguiente, una caravana de camiones subió ruidosamente por el camino de entrada. Era el equipo de documentación de la Sociedad Histórica del Condado, acompañado por un funcionario estatal de conservación, a quien Martha había convencido para que hiciera una visita de emergencia al lugar. Fotografiaron los símbolos ocultos del granero, registraron medidas detalladas de la cámara secreta y recogieron muestras de suelo del campo especial. Sarah proporcionó copias de todos los documentos que destacaban las prácticas agrícolas continuas derivadas de la tradición africana. En mis 20 años en la oficina de conservación, rara vez he visto un significado histórico tan bien documentado, admitió el funcionario estatal. La combinación de la historia del ferrocarril subterráneo y las técnicas agrícolas conservadas de las tradiciones africanas hace que este sitio sea singularmente importante. Mientras el equipo trabajaba,
Se detuvo un elegante coche negro. Richard Harrison salió acompañado de una mujer con un elegante traje de negocios. Señorita Bennett, llamó Harrison, me gustaría presentarle a Vanessa Mercer, del Consejo para el Desarrollo de Evergreen. Hemos notado bastante actividad y queríamos echar un vistazo. Solo estamos documentando el significado histórico de mi propiedad, respondió Sarah con frialdad. Del Consejo para el Desarrollo de Evergreen. Hemos notado bastante actividad y queríamos echar un vistazo. Solo estamos documentando la importancia histórica de mi propiedad, respondió Sarah con frialdad. Las reivindicaciones históricas requieren una verificación rigurosa, señaló Mercer, y no impiden necesariamente los proyectos de infraestructura que se consideran de interés público. Estamos al tanto de la notificación del Departamento de Transporte. Harrison añadió, es una pena. Una autopista destruiría por completo el carácter de la propiedad. A menos, claro está, que nos la vendiera antes de que se inicie cualquier procedimiento de expropiación, sugirió Mercer. Nuestra oferta sigue en pie. Es mejor que cualquier paquete de compensación del gobierno. Después de que se marcharan, sonó el teléfono de Sarah. Tío Robert, estás cometiendo un error, dijo sin preámbulos. Estas reclamaciones de preservación histórica no se sostendrán. El proyecto de la autopista cuenta con un fuerte respaldo político. ¿Es por eso por lo que lo has impulsado? Para obligarme a ceder cuando la importancia histórica bloqueó tus planes de desarrollo. Una pausa. Estoy tratando de asegurar el futuro financiero de nuestra familia. Sarah, esta tierra vale millones, pero solo si actuamos antes de que intervenga el gobierno. Ya no se trata solo de dinero, tío Robert. Esta granja tiene un significado histórico y científico que merece protección. No seas ingenua, espetó. A esos promotores no les interesa construir casas. Quieren lo que hay en el suelo, los derechos agrícolas exclusivos de esas propiedades especiales. La composición mineral hace que los cultivos que se producen allí sean más nutritivos que cualquier otro del mercado. Valen miles de millones en la industria nutracéutica. Tú lo has sabido desde el principio, Sarah. Es cierto, por eso has insistido tanto. Eleanor se negaba a ver el potencial. Estaba anclada en el pasado, regalando verduras milagrosas en el mercado de agricultores, cuando podría haber construido un imperio de alimentos saludables. Su voz se endureció. Llevaba años intentando convencerla. Ahora la decisión es tuya. Vende a los promotores y comparte los beneficios con la familia, o lo perderás todo por expropiación. Esa tarde, Sarah paseó sola por el campo sureste, tratando de asimilarlo todo. La granja bullía con la vida del verano, el canto de los grillos, la aparición de las luciérnagas, los cultivos madurando en el rico suelo. En solo 6 meses, había transformado una tierra cubierta de maleza en campos productivos, descubierto secretos históricos y conectado con una comunidad que valoraba lo que Eleanor había protegido. Ahora todo podía perderse, ya fuera a manos de los promotores inmobiliarios, que explotarían las propiedades especiales de la tierra para obtener beneficios, o de una autopista que enterraría su corazón bajo el hormigón. El teléfono de Sarah sonó con un mensaje de David. Acabo de hablar con el científico del suelo. Los resultados de las pruebas confirman unos perfiles nutricionales extraordinariamente altos en los cultivos de ese campo especial. A diferencia de todo lo que han documentado en otros lugares, este podría ser nuestro argumento más sólido para la preservación, un recurso natural único. Mientras leía el mensaje, Sarah notó un movimiento en el límite de la propiedad. El coche negro de Harrison estaba aparcado en la carretera de acceso. Alguien con equipo de topografía estaba tomando medidas a lo largo del trazado de la autopista propuesta. No estaban esperando los procedimientos legales. Ya estaban planeando la destrucción de todo lo que Eleanor había protegido. La reunión familiar era al día siguiente. Sarah tenía que defender su caso no solo por la historia o el sentimiento, podía significar para la agricultura sostenible, para preservar conocimientos casi perdidos, para continuar la visión de Eleanor de una granja que nutriera tanto el cuerpo como la comunidad, pero con poderosos intereses alineados en su contra. ¿Alguien la escucharía? El amanecer encontró a Sarah en el estudio de Eleanor, rodeada de documentos preparando la reunión familiar. Su caso tenía que ser irrefutable. La importancia histórica, la singularidad agrícola y la viabilidad financiera quedaban claramente demostradas, con los promotores inmobiliarios y el Departamento de Transporte acechando.
Esta podría ser su última oportunidad de salvar la granja. Un golpe en la puerta interrumpió sus preparativos. Hank estaba en el porche con una pequeña grabadora digital en la mano. La encontré limpiando mi cobertizo, explicó. Eleanor me la dejó la primavera pasada. Dijo que, si le pasaba algo, se la diera a quien luchara por la granja. Sara pulsó el botón de reproducción. La voz de Eleanor, débil pero decidida, llenó la habitación. A quien quiera que continúe mi trabajo, probablemente Sara, si conozco el corazón de mi nieta. Si estás escuchando, has descubierto lo que hace que nuestra tierra sea especial. El campo del sureste, el corazón, no es solo tierra fértil. Es conocimiento histórico vivo conservado cuando se perdió tanto. Robert nunca lo entendió. Él ve signos de dólar, no legado. Los promotores que se han puesto en contacto conmigo no quieren construir casas, quieren la composición del suelo. Su división agrícola lleva años analizando nuestros productos. Saben lo que tenemos. Lo he documentado todo en diarios escondidos donde solo alguien que ama esta tierra buscaría. Los cimientos de la casa de manantial bajo la piedra con la luna creciente tallada. Encontrarás pruebas de lo que han estado haciendo y de por qué esta tierra debe seguir siendo una granja en funcionamiento, no un laboratorio corporativo. Recuerda, el corazón de la tierra no es solo un lugar, es una promesa de honrar el conocimiento transmitido, de cultivar alimentos que realmente nutran, de proteger lo que se le confió a nuestra familia hace generaciones. Confía en ti misma, Sara. Tienes mi espíritu obstinado y las manos gentiles de tu abuelo. La tierra responde a ambos. Sara y David encontraron las ruinas de la casa de la fuente, mientras la niebla matinal aún se aferraba a los campos. La piedra de la luna creciente estaba desgastada, pero se distinguía claramente. Debajo, envuelto en un paño impermeable y sellado en plástico, yacía el último diario de Eleanor y una memoria USB. El diario detallaba las interacciones de Eleanor con la división agrícola de lo que ahora era la empresa matriz de Evergreen. Se habían puesto en contacto con ella en repetidas ocasiones para ofrecerle asociaciones que les darían derechos exclusivos para estudiar y patentar elementos del microbioma del suelo. No quieren preservar, quieren extraer, aislar y controlar. El Eleanor había escrito, lo que hace especial a esta tierra es el sistema interconectado, el agua, el suelo, las técnicas agrícolas transmitidas de generación en generación. No se puede reducir a una fórmula. La memoria USB contenía correspondencia, dictámenes jurídicos y análisis científicos que Eleanor había encargado. Lo más significativo es que contenía grabaciones de video de representantes de la empresa haciendo ofertas cada vez más agresivas, que culminaban en amenazas apenas veladas sobre procedimientos de expropiación si ella no vendía. Dijeron que la propuesta de la autopista llevaba años en su bolsillo. Sara se dio cuenta de que el tío Robert debía de haberlos convencido finalmente para que la utilizaran. A 2 horas de la reunión familiar, Sara trabajó febrilmente con David para organizar estas nuevas pruebas. Fueron interrumpidos por la llegada de Michael, con expresión grave. Acabo de recibir una llamada de la tía Patricia, informó. El tío Roberts ha conseguido que los abogados de Evergreen asistan a la reunión familiar. Van a presentar una orden judicial de emergencia para impedir cualquier designación histórica mientras se revisan sus derechos de desarrollo. Sara sintió que las paredes se le echaban encima. Se están desesperando. Eso es una buena noticia, insistió David. Significa que están preocupados. Las pruebas históricas y medioambientales deben de ser más sólidas de lo que esperaban. El teléfono de Sara vibró con mensajes de los amigos del Eleanor's Farm Group. La Oficina Estatal de Conservación está acelerando la revisión. El equipo de evaluación del impacto medioambiental vendrá mañana. Las noticias locales emitirán esta noche un reportaje sobre la conexión con el ferrocarril subterráneo. La comunidad se estaba movilizando, pero ¿sería suficiente contra los abogados de las empresas y la amenaza de confiscación por parte del gobierno? Mientras Sara se preparaba para ir a la reunión, llegó un último mensaje de Martha, del Departamento de Agricultura de la Sociedad Histórica de la Universidad, que estaba revisando los datos meteorológicos y la colección de semillas de Eleanor, calificándolos de investigación pionera en adaptación climática. Mantente fuerte. El trayecto hasta la ciudad parecía una marcha a la batalla.
La camioneta de Sarah iba cargada de pruebas, muestras y documentación. Su arsenal contra las maniobras legales del tío Robert y los recursos de los promotores. Por sugerencia de Michael, pararon en el cementerio. De pie ante la tumba de Eleanor, Sarah sintió tanto el peso de la responsabilidad como la fuerza de la conexión. Ahora lo entiendo, susurró. ¿Por qué luchaste tan duro? ¿Por qué guardaste tantos secretos? Michael le puso una mano en el hombro. Sabes que ella estaría orgullosa de ti. Pasara lo que pasara hoy, la familia se reuniría en el centro comunitario, un terreno neutral para lo que prometía ser una reunión polémica. Al llegar al aparcamiento, Sarah se sorprendió al ver que ya había docenas de coches. ¿Qué está pasando?, se preguntó en voz alta. Dentro de la sala de reuniones no solo había miembros de la familia Bennett, sino también agricultores, historiadores, defensores de la comunidad y funcionarios locales. Una pancarta colgaba de una pared. Salvad el legado de Eleanor. Los amigos de la granja de Eleanor habían movilizado a toda la comunidad. El tío Robert estaba de pie junto al estrado, flanqueado por Harrison y los abogados de Evergreen. Su rostro se ensombreció al ver a la multitud. «Esto es un asunto familiar privado», protestó cuando Sarah entró. «Ya no», respondió Sarah, colocando la grabadora de Eleanor sobre la mesa. «La abuela tiene algo que todos deben escuchar». El centro comunitario bullía de tensión mientras los miembros de la familia y los habitantes del pueblo se acomodaban en sus sillas. En la parte delantera se había dispuesto una gran mesa con la mesa de la cocina de la granja de Eleanor en el centro, traída por voluntarios como símbolo de su presencia. Alrededor de esta mesa familiar se sentaban los protagonistas, Sarah y Michael a un lado, y el tío Robert y Harrison, de Evergreen, al otro. Antes de empezar, dijo Janet Whitfield, la presidenta del Consejo Municipal, que había aceptado moderar la reunión. Dejemos claro que, aunque esto comenzó como un asunto familiar, ahora afecta al patrimonio de la comunidad, a cuestiones medioambientales y a posibles procedimientos de expropiación. Todo el mundo merece ser escuchado. El tío Robert se inclinó hacia adelante. Esto es muy sencillo. Mi hermana le dejó la granja a Sarah, pero es un valor para toda la familia. Tenemos una oferta legítima que beneficia a todos y la amenaza de una autopista que podría dejarnos sin nada. Esa propuesta de autopista, interrumpió Sarah, que tú ayudaste a iniciar gracias a tu cargo en la Comisión de Transporte. Se oyeron murmullos entre el público. Robert frunció el ceño. Yo defendí la infraestructura necesaria. La selección de la ruta fue independiente. Sarah colocó la grabadora digital de Eleanor sobre la mesa. Escuchemos lo que la abuela tiene que decir al respecto. Mientras la voz de Eleanor llenaba la sala, explicando el verdadero interés del promotor en las propiedades del suelo y sus años de tácticas de presión, la expresión de Robert pasó de la indignación a la incomodidad. Harrison mantuvo su compostura profesional, pero sus ojos se dirigieron nerviosamente a su equipo legal. Cuando terminó la grabación, Sarah distribuyó carpetas con la documentación de Eleanor, correos electrónicos de la empresa, en los que se discutía el singular activo agrícola, análisis del suelo que mostraban propiedades extraordinarias y el historial de intentos de adquisición cada vez más agresivos. La abuela no solo estaba siendo terca, explicó Sarah, estaba protegiendo algo realmente especial, no solo de los promotores, sino también para las generaciones futuras. Martha, de la Sociedad Histórica, se adelantó con el diario de Thomas Bennett y las fotografías de las pruebas del ferrocarril subterráneo. Abrams, de la Oficina de Extensión Agrícola, presentó los hallazgos científicos sobre las condiciones de cultivo únicas de la granja. Esta combinación de importancia histórica y singularidad agrícola hace que la granja Bennett sea elegible tanto para el estatus de preservación histórica estatal como para la protección de la conservación ambiental. Martha explicó, lo que restringiría el desarrollo de forma indefinida, intervino Harrison, privando a la familia del valor justo de mercado. Valor justo de mercado, repitió Sarah. Hablemos de lo que realmente vale esta tierra. Hizo un gesto a David, que distribuyó el plan de negocio que habían elaborado. La granja Bennett Heritage puede generar ingresos sostenibles a través de múltiples fuentes de ingresos. La venta de productos de primera calidad, la conservación de semillas tradicionales, programas educativos y colaboraciones. Estas cifras parecen optimistas. Son conservadoras.
respondió David. Basándonos solo en 6 meses de producción real y en la respuesta actual del mercado, solo los contratos con restaurantes especializados podrían generar ingresos significativos. Sarah colocó una cesta de productos en la mesa. Tomates, hierbas y verduras cosechadas esa misma mañana en el campo del sureste. No se trata solo de alimentos. Estas plantas, cultivadas en nuestro suelo único, tienen propiedades nutricionales que, según se ha documentado, son entre 2 y 3 veces superiores a las de sus equivalentes comerciales. Eso es lo que realmente quiere Evergreen, no construir casas, sino controlar la composición del suelo para su división de biotecnología agrícola. Harrison se movió incómodo mientras Sarah distribuía los informes del laboratorio que confirmaban sus afirmaciones. Nuestra oferta beneficia a todos, insistió. Su familia recibe una compensación justa y nuestra empresa desarrolla innovaciones agrícolas que podrían ayudar a personas de todo el mundo al patentar y controlar técnicas y propiedades que se han compartido libremente durante generaciones. Sarah contó. Ellanena entendió lo que pretendías. Reprodujo otra grabación, una reunión entre el Ellanena y el predecesor de Harrison de 3 años antes, en la que se discutían los derechos de propiedad del microbioma del suelo y la licencia exclusiva de las técnicas agrícolas. Robert finalmente habló. Aunque todo lo que dices sea cierto, Sarah, la amenaza de la autopista es real. La notificación de expropiación no era un farol. En realidad, dijo una mujer que se levantó desde el fondo, puede que eso no sea exacto. Se presentó como representante de la conservación histórica del Estado. Basándonos en la documentación de emergencia presentada esta semana, hemos iniciado una revisión acelerada para obtener el estatus de protección. Esto automáticamente detiene cualquier planificación de transporte hasta que se complete la revisión. Por primera vez, Harrison parecía genuinamente preocupado y consultó apresuradamente con su equipo legal. Hay otra opción, dijo Sarah, volviendo al plan de negocios familiar. Una que respeta los deseos de Eleanor y al mismo tiempo satisface las necesidades de todos. Esbozó una propuesta para Bennett Heritage Farm Trust, una estructura legal que preservaría el uso agrícola de la granja y al mismo tiempo proporcionaría participaciones en los ingresos a los miembros de la familia. El campo sureste, el corazón de la tierra, permanecería intacto como granja en funcionamiento y centro de investigación, explicó. El resto podría apoyar la agricultura sostenible, programas educativos e incluso un desarrollo ecológico limitado que no perturbe las áreas críticas. Mientras los miembros de la familia estudiaban la propuesta, el tío Robert se levantó de repente. Esto es manipulación emocional. Sarah está utilizando la memoria de Eleanor para negarnos una compensación justa. Se volvió hacia la familia. Hace solo unas semanas se derrumbó por agotamiento. Es imposible que pueda gestionar esta propiedad sola. La idea del fideicomiso es una fantasía. No está sola, dijo David con firmeza, poniéndose del lado de Sarah. Docenas de miembros de la comunidad se levantaron con él. Friends of Eleanor's Farm cuenta ahora con más de 200 voluntarios activos. La universidad ha ofrecido colaboraciones en materia de investigación. 3 cadenas de restaurantes orgánicos quieren un contrato en exclusiva. El tío Robert miró a su alrededor y de repente se dio cuenta de lo aislada que se había vuelto su posición. Incluso Harrison estaba ahora enfrascado en una conversación con su equipo legal, aparentemente reevaluando su estrategia. La reunión familiar se suspenderá durante 30 minutos, anunció Janet Whitfield. Sugiero que todos revisen estos materiales cuidadosamente antes de volver a reunirnos para tomar una decisión. Mientras la gente se dispersaba en pequeños grupos de discusión, Sarah permaneció en la mesa de Eleanor, con la mano apoyada en su desgastada superficie. Sintió una extraña sensación de la presencia de su abuela, no como un fantasma, sino como una continuación. El trabajo que Eleanor había protegido ahora le correspondía a ella continuar. El corazón de la granja seguía latiendo y era más fuerte que nunca. Cuando se reanudó la reunión, la energía había cambiado. Los miembros de la familia se agruparon y hablaban en voz baja. Harrison, de Evergreen Developments, se sentó con su equipo legal, con expresiones serias mientras revisaban los documentos. Janet Whitfield pidió orden en la sala. Antes de continuar, el señor Harrison ha solicitado tiempo para dirigirse al grupo. Harrison se acercó a la mesa central. Su elegancia corporativa había disminuido un poco.
Después de revisar la documentación histórica y hablar con nuestra división agrícola, Evergreen desea proponer un acuerdo alternativo, dijo, y miró a su equipo legal antes de continuar. Reconocemos las propiedades únicas de la granja Bennett y su importancia histórica. En lugar de un desarrollo residencial, proponemos una asociación de investigación que preserve la propiedad y estudie su potencial agrícola. Una asociación que les da control y propiedad. Sarah aclaró los beneficios compartidos. Harrison respondió con una compensación sustancial para la familia Bennett. El tío Robert parecía animado por este cambio. Este podría ser el compromiso que necesitamos. La familia obtiene beneficios económicos. La tierra sigue siendo agrícola y Sarah puede mantener su participación. ¿Qué pasa con los aspectos históricos?, preguntó Martha. El sitio del ferrocarril subterráneo. Se podría organizar el acceso académico a las técnicas de cultivo tradicionales, ofreció Harrison, dentro de unos límites de propiedad razonables. Sarah estudió los rostros de los miembros de su familia. Algunos parecían tentados, sopesando la seguridad económica inmediata frente a la preservación abstracta. Antes de que nadie decida, dijo, hay algo que deben ver. Fuera, los vehículos del Departamento de Transporte se alineaban en la carretera de entrada a la granja, no para la construcción, sino para el equipo de evaluación medioambiental que había llegado esa mañana. Más allá, docenas de miembros de la comunidad trabajaban en los campos, cosechando, desbrozando, construyendo. Llegaron autobuses escolares con estudiantes para el programa educativo que había comenzado la semana anterior. Un equipo de filmación de la Sociedad Histórica Estatal documentó el sitio del ferrocarril subterráneo. Investigadores universitarios recogieron muestras de suelo de la parcela de prueba. Ya no se trata solo de nuestra familia, explicó Sarah mientras observaban. La granja se ha convertido en parte de algo más grande, dijo mientras los guiaba hacia el campo sureste, el corazón de la tierra, ahora exuberante, con cultivos cultivados, utilizando los métodos de Eleyanena. Se habían colocado mesas en el borde del campo, cargadas con alimentos preparados con la cosecha de la mañana. Me gustaría que todos probasen algo, dijo Sarah, ofreciendo platos de verduras, hierbas y frutas preparadas de forma sencilla. Y frutas. Estos habían sido cultivados en un suelo especial, utilizando métodos transmitidos de generación en generación. Los miembros de la familia los probaron con cautela, y luego con creciente aprecio. El sabor es extraordinario, admitió la tía Patricia. Tan vibrante. No es solo el sabor, explicó David, mientras distribuía el análisis nutricional. Estos alimentos tienen una densidad nutricional considerablemente mayor. La composición mineral específica del suelo, combinada con estas técnicas de cultivo, crea algo único. El tío Robert probó un tomate, y su expresión pasó del escepticismo a la sorpresa. Esto es lo que Eleyanena estaba protegiendo. En parte, asintió Sarah. El conocimiento, la tierra, la conexión con la comunidad, todo está interrelacionado. Mientras recorrían la granja, los miembros de la familia fueron testigos de la transformación de campos abandonados en un vibrante centro agrícola y cultural. El antiguo granero ahora albergaba exposiciones educativas sobre la historia agrícola y el ferrocarril subterráneo. La cocina comercial procesaba productos de valor añadido. Los artesanos locales vendían sus productos en una pequeña tienda agrícola. En el pozo del campo sureste, Sarah reunió a todos. Este es el corazón literal y figurado de la tierra, la fuente que lo alimenta todo. Eleanor lo protegió toda su vida, no solo para nuestra familia, sino para todos los que se benefician de lo que crece aquí. El tío Robert había estado inusualmente callado durante la visita. Ahora estudiaba las piedras talladas del pozo, los exuberantes cultivos que lo rodeaban, los miembros de la comunidad que trabajaban cerca. Eleanor intentó explicármelo durante años, dijo finalmente. Yo solo veía signos de dólar, no esto. Señaló con un gesto el floreciente paisaje. Pensaba que ella era terca, que se aferraba al pasado. Ella estaba protegiendo el futuro. Sarah respondió con delicadeza. Robert se volvió hacia Harrison. La familia necesita discutir en privado antes de tomar cualquier decisión. En la cocina de la granja, la familia Bennett se reunió alrededor de la mesa de Eleanor, ahora de vuelta a su lugar legítimo. La discusión fue larga, en ocasiones acalorada, pero cada vez más unificada. Cuando finalmente salieron, Robert se acercó a Sarah. Hemos tomado una decisión.
anunció. La familia apoya su propuesta para el Bennett Heritage Farm Trust, con algunas modificaciones en la estructura financiera. Le entregó el documento con sus notas. Nada de urbanización, nada de asociaciones corporativas que comprometieran la visión de Eleanor. 6 meses después, Sarah estaba de pie junto al nuevo cartel instalado a la entrada de la granja. Granja Patrimonial y Centro Educativo Eleanor's Legacy. El granero restaurado brillaba con pintura nueva. El porche de la casa de la granja, antes de estar talado, ahora daba la bienvenida a los visitantes a las cenas con productos de la granja a la mesa. Los campos que antes estaban cubiertos de maleza, ahora producían abundantes cosechas. El campo sureste, el corazón, seguía dedicado a los métodos de cultivo especiales de Eleanor, produciendo alimentos tanto para el mercado como para la investigación. La asociación universitaria estudiaba sus propiedades únicas, respetando los conocimientos tradicionales. El sitio del ferrocarril subterráneo se había conservado cuidadosamente con programas educativos que honraban tanto a los buscadores de libertad como a las tradiciones agrícolas africanas que habían compartido. David se unió a Sarah junto al cartel y sus manos se encontraron de forma natural. Detrás de ellos, los visitantes y los miembros de la comunidad se movían por la propiedad, un tributo vivo a la visión de Eleanor. A ella le habría encantado esto, dijo Sarah, viendo a los niños aprender a guardar semillas en el jardín. Eleyanena lo había cuidado en su día. Ella lo vio venir, respondió David. Por eso te lo dejó a ti. Sarah asintió, sintiendo la profunda conexión tanto con la tierra como con su abuela. El corazón de la tierra latía con fuerza ahora, nutriendo no solo los cultivos, sino también la comunidad, el conocimiento y la esperanza, tal y como lo había hecho durante generaciones. Y madera para generaciones,